¿Cómo les va? Muy buenos días, siendo 10 de la mañana con 2 minutos, creo. 3 minutos. No les voy a decir de quién fue la culpa porque Leticia se vaya a enojar. Y no está bien. Sean bienvenidos a Univir Radio y a un programa más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Hoy, como ya se dieron cuenta, está a cuadro Leticia Guerrero, psicóloga y pedagoga, quien es autora del libro Flores que matan, historias de almas rotas. Y del cual hablamos la semana pasada, y en una de esas hoy quizá otra vez así como que de pasada, porque hoy traemos un tema que la verdad desconozco. Desconozco en su estructura porque no lo he estudiado, de lejitos sí, por supuesto, y muy seguramente en cuanto a contenido, aquí nos vamos a agarrar del chongo, por eso no traigo, para que yo no pierda el día de hoy. ¿Sí? Las constelaciones familiares. ¿Qué tal, Bueno, pues recuerden que vamos siendo transmitidos totalmente en vivo por las plataformas digitales de Univir Radio, específicamente el Facebook Live, obviamente por el 105.5 de FM y por la aplicación de Seno. Esta aplicación es importante que la ubiquemos porque si no podemos estar frente al dispositivo, bueno, pues nos ponemos el audífono y escuchamos desde la aplicación el programa totalmente en vivo. Si por alguna razón, por temas de trabajo, por temas académicos o por la razón que sea, no puedes ver el programa en vivo, pues en la tardecita ves en el Facebook de Univir Radio el video que ahí estará grabado. Y a partir de mañana, pasado mañana, ya estará en YouTube. Dicho lo anterior, avísale a los cuates que ya estamos empezando. Y le doy la palabra a Claudia. Claudia, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Por eso no lo dejo hablar durante el programa, porque al inicio habla mucho. Hay que presentar el programa. Yo estoy enferma de la garganta. Si de repente me da un ataque de tos y así como de vuelo, no se saquen de onda. O sea, es porque, ya saben, ¿no? Pero bien, afortunadamente, iniciando una nueva semana con un programa bien interesante porque de repente yo dije que haya dos temas, o sea, constelaciones de 1 hora y la otra hora otra cosa, pero ¿qué creen? Que espero que nos alcance el tiempo. Es un tema bastante extenso y un tanto complicado de comprender, ¿no? Pero bueno, traemos a la experta, porque nosotros hoy venimos de oyentes. Venimos de oyentes porque la experta es aquí, mi mana del lado derecho. Y pues bueno, le damos la bienvenida de nuevo. Muchas gracias, buenos días. Gracias otra vez por la invitación. Ya ando aquí otra vez de metiche. Y pues vamos a hablar de este tema que a lo mejor muchos desconocen, pero vamos a tratar de dar ejemplos, ¿verdad? Para que puedan de alguna manera asimilar como la información y ver de qué va, ¿no? Esperamos que sea de su agrado e interés y que llegue a las personas indicadas. Perfecto. Pues que ya empiece. Pues que sí, empiece. Que empiece, Leticia, que empiece, ¿no? porque a ver, el tema de hoy es constelaciones familiares. Y es un tema controversial. Controversial porque psíquicamente, científicamente, espiritualmente y hasta religiosamente trae un merequetengue. Así que pues vamos a iniciar, pues, ¿qué es una constelación? Sí. Por ahí. Sí, miren, esta teoría, ¿no? O esta terapia alternativa nace como a mediados de los 90 por un psicólogo, pedagogo, filósofo llamado Bert Hellinger, que es el que desarrolla como esta teoría, ¿no? Con la intención o el propósito de buscar precisamente como los nudos ahí sistémicos, ¿no? Con cargas emocionales no resueltas y demás que se van repitiendo como de generación en generación, ¿no? Y empieza a darse cuenta de que pues mucho tiene que ver con nuestros ancestros. Él tenía esta idea de que para investigar en nuestro pasado tendríamos que irnos de mínimo unas 3 generaciones atrás. Él hablaba, por ejemplo, de que la primera generación eran los bisabuelos,
en donde se formaba el secreto. Todo aquello que pasaba, situaciones traumáticas, por ejemplo, asesinatos, incestos, violaciones, crímenes, etcétera. De ahí nos vamos a la segunda generación, que es nuestros abuelos, en donde se forma la inconsciencia, ¿no? Aquellos que tras un mecanismo de defensa llamado negación, dicen aquí no vimos nada, nadie supo nada, y entonces empiezan a manifestarlo con trastornos mentales, como demencia, Alzheimer, todo este tipo de demencias, pues, que te hacen olvidar, pues, ciertas situaciones, ¿verdad? Nos vamos a la tercera generación, que son los padres, que ahí es donde ya se empiezan a desarrollar los síntomas y más que nada físicos. Ellos ahí ya se desencadenan ya todas estas situaciones de nudos emocionales y demás, en donde ya se manifiestan enfermedades como la diabetes, el cáncer, ¿cómo se llama? La presión arterial, obesidad, etcétera. Y de ahí ya llegamos nosotros, ¿verdad? Que somos la cuarta generación, y aquí es donde está la resolución, en donde nace la famosa oveja negra, ¿no? Aquella que quiere... Conmigo no te vas a estar metiendo. Yo vine a ver los comentarios. O sea, yo te dejé venir a mi programa. Otra vez. Entonces... Yo no sé a dónde sonreírse, allá o acá. Es que tenemos dos cámaras, amigos. Ok, para ver si nos podemos conectar a TikTok también. Estamos a TikTok. En vivo, igual. Ok. Para hacer la comunidad también. Ok. Entonces, pequeño paréntesis. Ay, ¿nos perdonan, por favor? Porfis. Entonces, en la cuarta generación que somos nosotros, nace la resolución, la oveja negra que repetía, ¿no? Que puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero aquí, dentro de las constelaciones, la famosa oveja negra es la que intenta desmenuzar qué es lo que está pasando, ¿no? Y dice, ¿por qué siento algo que siento que no es mío, ¿no? O sea, y empieza a indagar herencias emocionales y patrones repetitivos y demás, pero también aquí ya empiezan a manifestarse situaciones de enfermedades como depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, etcétera. Y en la quinta generación, que son nuestros hijos, ya empieza lo que son los recursos. Ellos ya se supone que intentan sanar como todo este linaje, ¿no? Mediante recursos terapéuticos, holísticos, espirituales, tecnológicos, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Ahora, está bien si tus hijos no repiten patrones. Qué bueno que digas, mi hijo no se parece, pero si a nadie de la familia de acá ni de allá. Él algún día va a ser bisabuelo. Quizá él es el que va a empezar otra vez el bucle, ¿no? Y va a empezar a dejar herencias emocionales, agradables o no, a las próximas generaciones. Por eso es importante, de alguna manera, si queremos andar nuestro linaje, pues echarnos una revisadita a nuestros antepasados, ¿verdad? Ok, es que de inicio arrancamos, debemos de saber que nosotros tenemos una carga sí o sí, ¿no? Y que tenemos toda la posibilidad de desmenuzarla y usarla a nuestro favor. Eso es lo que voy comprendiendo, porque es como muy caótico pensar que de repente dices, ¿por qué tengo tantas infidelidades en mi vida? O sea, ¿por qué encuentro este tipo de hombres? Y por allá la abuela, ¿no? Chabuelita acá de... O el abuelo. Ajá, ¿no? O el abuelo, ¿no? O sea, dices, por eso es que hay que alcanzar a comprender el saber de nuestro árbol genealógico. No la haga de todas, Claudia. Discúlpeme. Bueno, mientras Claudia la sigue haciendo de tos, sí es menester entender esta parte. Me parece que más allá de la teoría, que hay que revisarla, hay que auscultarla, hay que entenderla, porque me parece que fácil no es, pero hasta este momento lo he escuchado. Estamos hablando, digamos, de yo le llamaría de un reservorio del deseo, ¿sí? Algo que tiene que ver con el otro y que de alguna manera me permea, porque efectivamente
yo y mi educación se ha construido a partir de mis padres, quienes a su vez la tuvieron de sus propios padres y así sucesivamente. Y entonces estoy entendiendo que esta, digamos, transgeneración de situaciones particulares, tarde que temprano, en este caso en la cuarta generación, se están dando y se van a manifestar, ¿sí? Voy a meter un poquitito de ruido para saber que estamos en la misma jugada. Desde la perspectiva psicoanalítica se plantea que en la cuarta generación, y de hecho por eso me da gusto escuchar esto que dices, el orden del discurso se quiebra y entonces una persona de esta generación va a tener un problema en tanto a la salud mental. Fíjate, entonces de alguna manera, Hellinger, ¿cómo? Hellinger y Freud Hay que decir así de... hacen. Hellinger o Heidinger. Ok, entonces Hellinger y Freud se hacen así, ¿sí? Por lo Hasta menos Jung. hasta Jung en cuanto Sí, también a entra en todo. Ajá, sí, Cuando porque dice- de hecho, Hellinger, Bert, vamos a llamarle Bert. vamos a decirle Bert, porque Es nuestro vamos a decirle Bert, ¿no? Nuestro O sea, amigo, digo, nuestro amigo Bert. más sencillo, porque además tiene una preparación psicoanalítica también, ¿no? claro, Gestalt, Agarra humanista, como de todo. ajá, o sea, va agarrando como de... y no está mal, aunque eso implica un riesgo, pero no Sí, nos es vamos correcto. no vamos Es a correcto. desmenuzarlo todo, ¿no? Porque si no nos metemos en una bronca de epistemología y todo ese tipo de Sí, cosas. sí, correcto. Entonces, sí, efectivamente, yo alcanzo a darme cuenta que tiene una lógica con el psicoanálisis en tanto a la situación transgeneracional y que por eso yo hablé del reservorio del deseo, porque ya tendré que apuntar qué es eso del deseo, cómo lo debemos entender, pero se va trasladando a la otra generación vía el lenguaje. Y esto es bien interesante porque cuando se quiebra este orden del discurso, se va a manifestar de una manera en la salud mental. Sí. Entonces, esto es, por supuesto, muy, muy importante. Y la herencia emocional, que por supuesto acá tuvimos un programa donde hablamos totalmente de la herencia emocional, es fundamental que no descuidemos que ahora sí que no estamos solos. Traemos por acá muchas sombras del pasado que nos están marcando una ruta. Y bueno, sigamos escuchando. Te decía de Jung, ¿no? O sea que también tiene que ver con esto porque viene el dicho que va de que si no haces consciente lo inconsciente, lo vas a volver a repetir, ¿no? Y tú lo llamarás destino o mala suerte, ¿no? Entonces siempre va a estar ahí como implicada esta situación o este conflicto o trauma no resuelto y va a tener que salir de alguna manera. Incluso lo decía nuestro padre Freud, ¿no? En esta compulsión de repetición, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a Mío no. Mío Bueno, no. nuestro Ay, claro. padre, Suyo. nuestro padre Freud. El mío se llama Juan Mireles. No, ya. Ok. Que casualmente, así como lo nombra y que lo reconoce, es precisamente por esta implicación inconsciente de darle un lugar a una persona que también hereda no solo su biología, sino también su forma de pensar, sus Por gustos. supuesto, porque además todo esto lo implica Hellinger en todo lo que es su dinámica. O sea, bien se dice, nosotros al anular o no reconocer a alguien de nuestra familia, estaríamos anulándonos a nosotros mismos. Fíjese qué interesante. Ya sobre la marcha, ojalá nos vayamos metiendo eso y caiga yo en cuenta de que ya me está gustando esto. Porque de pronto esta anulación de un personaje de nuestra propia familia es no nombrándolo. Y al no nombrarlo no existe, y si no existe ese hueco, ¿cómo se cubre? Son los famosos excluidos, que Oh, le no llaman más. dentro de las órdenes del amor. Es correcto. Les cuento una historia, Venga. más o menos para que se den cuenta de cómo va. Este es un chico, ¿no? De 19 años, ya saben, el clásico popular de la escuela, ¿no? Está en los mejores campeonatos de fútbol americano y demás. Y un buen día, ¿no? Se despierta en la madrugada con mucho frío, ¿no? Temblando, con pesadillas y demás, y empieza a sentir una sensación como extraña de que aunque se tapara con 1000 cobijas tenía mucho miedo, tenía miedo de quedarse dormido, tenía frío y demás.
pero él piensa que es parte de una pesadilla, el estrés de la escuela, cositas así, ¿sabes? Y de repente esto empieza a ser como más repetitivo, ¿no? Y demás, y entonces empieza a buscar ayuda, porque obviamente su rendimiento en la escuela baja, sus papás empiezan a dar cuenta, ya sabes que hay ciertas universidades en donde si no, tu rendimiento académico no es el adecuado, te dan de baja en el deportivo, y entonces le empieza a afectar en muchas áreas, lo que desencadena en depresión, ansiedad, trastornos del sueño y demás. Sus papás lo llevan al hospital, ¿no? Y busca médicos, psicólogos, estuvo como con 3 y nadie daba. Decían, pues es que no sabemos qué es lo que lo está desencadenando. Hasta que llega uno y le dice, ¿sabes más o menos la raíz o a partir de qué evento empezaste a sentir como esta desesperación, ¿no? O este miedo irracional por dormirte y que piensas que no vas a despertar, y el famoso miedo? Y él decía, es que en las noches me pongo helado, me da mucho frío. Entonces él empieza a agarrar ciertas palabras, ¿no? Y le dice, ¿hay alguien de tu familia que pudo haber pasado por una situación así? Y le dice, no, pues la verdad no. Y le dice, pregúntale a tus papás que te cuenten pues del abuelo, del tío, ya sabes, ¿no? Puede ayudarnos en algo, alguna historia. Bueno, le cuenta a su mamá y su mamá se queda así como pensando y le dice, mira, yo no sé si tenga algo que ver, pero te voy a contar algo que no sabes. Tu papá tenía un hermano mayor, el cual falleció a los 19 años precisamente. A él le encantaba escalar montañas, ¿verdad? Se iba aquí y allá con los grupos y demás. Y de repente en el grupo se pierde. Obviamente lo estuvieron buscando por días, emprenden ahí la búsqueda, el dolor, la desesperación por no encontrarlo. Obviamente ya cuando dan con él, se dan cuenta que él estaba pues en posición fetal y así boca abajo, y obviamente murió de hipotermia. Entonces te imaginas el miedo, ¿no? Todo lo que tuvo que haber como pasado, además de que esa sensación de frío y de que me estoy congelando literalmente, ¿no? Entonces estas personas, como fue tan fuerte el dolor que sintieron, porque de hecho no lo querían dejar a esa expedición, las culpas de los padres, ya sabes, entonces deciden no volver a tocar el tema, no se menciona su nombre nunca más. Entonces por eso es que el chico, a pesar de tener 19 años, no sabía que tenía un tío mayor que había fallecido así. A esa edad. A esa edad. Y de frío. Exactamente. Entonces él decía, ¿por qué tengo estas sensaciones? De alguna manera vota 30 años después, ¿no? Y él es el elegido, ¿no? Para que el tío diga, oye, yo sí existo, ¿no? Honren mi presencia en este mundo. Mi legado, ¿no? Porque no cometí ningún pecado. O sea, yo merezco estar dentro del árbol genealógico, no ser ignorado, excluido y demás. Entonces empiezan a trabajar esta parte con el terapeuta y demás, y empiezan a hablar con la familia, la abuelita, todos los que no querían hablar del tío. A ver, vamos a tener esta charla amena, ¿no? De esas que no nos gustan. Y entonces deciden hacer un ritual para despedirlo, porque resulta que como fue tan doloroso, la abuela dijo, yo no quiero funeral, no quiero rosarios, no quiero nada, o sea, ya sabes, ¿no? Todo fue como muy hermético. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a hacerle una despedida, como si apenas estuviera pasando el evento, honramos su vida, su presencia en este mundo, ¿no? Por cómo estuvo, reconocemos su dolor, y lo despedimos con amor, ¿no? Y obviamente lo vamos a hacer parte del núcleo familiar, y obviamente su historia va a estar presente en todos nosotros, y a partir de ahí el chico empieza a sanar. Entonces te das cuenta que los excluidos, al final de cuentas, ¿no? O los ignorados, siempre van a rebotar en alguna generación futura. Suena interesante, pero no neguemos algo. O sea, es un tanto terrorífico, ¿no? Porque no sé si alguien, yo sí me pregunto, ¿y cómo se pasa? O sea, lo primero que se me viene a la mente es, ¿cómo se pasa? O sea, ok, ¿a partir de qué? Yo contestaría que son esos registros en el inconsciente. Yo como psicóloga, ¿no? ¿Sí lo estoy diciendo bien, profe? Claro, pues fue mi alumna. Por favor. Pero hablemos como cualquier mortal. ¡Ah, no es cierto! No. Vaya a atender al niño que la está buscando. Deje, voy a ver a Pepito. Es que hoy traemos invitado también. Ya lo hubiera pasado acá. Ahorita lo presento al hombre de mi vida. Pero bueno, pero hablemos así ya, ¿no?
socialmente, generalmente, cómo se guardó ahí en el inconsciente y luego, a ver. Pues ya lo dijo, Clau, ya lo dijo. A ver, Perdón, dígalo, perdón. No. Hace un momento yo hablaba de la transgeneracionalidad Perdón, es que estamos transmitiendo. para el TikTok. Hagamos una cosa. ¿Qué te parece si Claudia se pasa para acá? Sí. Para allá. Perdón, ¿Por es que qué? como estamos transmitiendo también en vivo. ¿Por qué yo? No, porque... Ah, no, sí. Déjate poner. Tú síguele, voy a ir a poner en internet. Ya está. Pequeña pausa. Bueno, va de nuevo. Perdón, Es en perdón. vivo, tenemos, ya saben, cuestiones No. técnicas. No solo eso, sino que obviamente tenemos que darle buen cauce a todo Claro, esto. claro. Y bueno, pues así es esto. Decía yo que hay una situación bien interesante, muy interesante. Estaba yo hablando de la transgeneración de situaciones particulares que por medio del lenguaje se da y que a la cuarta generación esta se va a romper y va a generar una situación de salud mental. ¿Sí? De hecho, hace rato lo explicitaste y está bien, sin bronca. ¿Sí? Ahí dale, ponle tu clave, por favor. Sí. Entonces, eso por supuesto se da, dice Claudia. ¿Cómo se da? Porque si no, sí es un pensamiento terrorífico. Porque además cuando Leti dice, el ausente, el excluido, dice, oigan, sí existo, quiero estar en la dinámica. No, eso está muy cabrón. Perdón la palabra, pero ¿cómo? ¿Y desde dónde? Entonces yo diría, a ver, espérenme. No le voy a dar un lugar a esa cosa. A alguien que ya no existe. No, sí le voy a dar un lugar ¿No? en mi vida, pero no le voy a dar un lugar a una situación que va mucho más allá de lo explicado. Si de por sí la psicología, específicamente el psicoanálisis, de pronto no es considerado como ciencia, porque no pasa por el método científico, y en la época freudiana, 1800 y tantos, los positivistas dijeron no, por aquí no. Entonces, pues ahora yo, ¿cómo sostengo esa situación de que de veras el ausente o el muerto, para decirlo, se anuncia y dice, yo aquí estoy? O sea, hasta se me encuera el chino, digo, Por se eso- me enchina el cuero. Sí, perdón. Por eso es de que esta teoría, ¿no? Es bastante, como dices, ¿no? De repente como que criticada, ¿no? Porque no tiene como que las bases científicas. Pero sí tiene mucho que ver y ha ayudado a mucha gente. Por eso se toma como una terapia alternativa. ¿Qué pasa? Ya estamos en TikTok. Ahora sí ya estamos. Conéctense en TikTok. Bueno, ya. Ay, ya, yo. Yo me voy a decir. Y nosotras así bien. Nuestros de todos lados Ya. vemos. Ya tenemos aquí muchos comentarios, A ver, ustedes en la ¿de qué va? chacota. Es que hay que. Bueno, si quiere, No, Claudia, déjeme terminar. Todavía no acabo. ¡Eso! ¡Defiéndase! Yo no soy el ausente, yo aquí estoy. No me excluyan. Es correcto. Ok. Ya. Ay, mujeres tenían que ser. Bueno, nos vemos en los sopes. Porque como no traigo para Nos pagar. agarramos. yo Ahora espero sí. Yo espero que se A ver, chicharíen. siga, profe. Chicharien. A ver, siga, profe. Bueno, va de Entonces, nuevo. Perdón. Pequeño paréntesis. Va de nuevo. Ahora todo por eso lo digo desde el principio. Sí. Existe una generación que transgeneración va heredando, ¿sí?, esta situación emocional por medio, Claudia, lo dijo usted muy bien, de la inscripción psíquica. ¿Sí? Hay algo que se inscribe psíquicamente y por supuesto en el inconsciente, y se registra en el inconsciente como lo inconsciente, es decir, lo inconsciente es el contenido de la instancia psíquica, ¿sí? Y se queda ahí. Se llama específicamente huella mnémica. Sí, Y la huella mnémica se va a reactivar a partir de situaciones otras, claro. ¿sí?, que subrepticiamente, es así por debajo del agua, se va a tocar lingüísticamente, porque esto es bien interesante. Que no se nombre a una persona no significa que, fíjese cómo lo digo, que al no nombrarlo lo estamos nombrando. Precisamente al ponerlo en el lugar del ausente, se coloca. Esto es bien interesante. Sí. ¿Sí? Y entonces aparece, porque toda la familia se ha acaecido su lenguaje a partir de esa situación e incluso del silencio. Decidieron, en el caso del ejemplo, no nombrar al tío, Sí. ni cómo murió, y al no nombrarlo, seguramente se nombra, así como dije, subrepticiamente, a petit comité,
y la gente lo sabe y lo manifiesta lingüísticamente. Y este muchacho entiende esta cosa de lo inconsciente, ¿sí? En psicoterapia se decía que el trabajo del psicoanalista era, al conectarse con el inconsciente de su paciente, hablar a nivel de inconscientes, ¿sí? Entonces no es tan literal, es la comprensión del discurso. Y entonces, de esa manera sí ya podemos decir, no es que el tío haya dicho, yo acá estoy, Sí, no. porque si no, sí de veras sería terrorífico, como dice Claro. Claudia. Más bien pienso que podría ser que la familia en su dinámica lingüística lo coloca. Y Sí. entonces esta persona lo percibe y lo manifiesta. Porque es bien interesante. Voy a decir algo aparentemente fuera de lugar, pero no es cierto. ¿Les ha pasado que en ciertas épocas del año vuelven a estar en un estado anímico particular, como estuvieron en la misma fecha el año pasado y así Sí. sucesivamente? Sí, sí, sí. Claro, porque hay registros en el inconsciente que ahí están y que se tocan cuando viene esa fecha, que a veces ya de pronto ya no sabemos exactamente qué pasó. Hay quien sí lo tiene muy claro. Exacto. Sí, hay quien sí lo tiene muy Digo, claro. culturalmente ocurre en diciembre, Sí, ¿no? claro. Y eso culturalmente Hasta sí. es como a todos, esa pequeña nostalgia. Claro, porque De los en diciembre pijamas. hacemos, en diciembre hacemos el recuento de los daños, ¿no? Sí. Hacemos el Sí, sí, recuento de los... recuento de los daños. Sí. No, ya. Entonces, Manejamos música. en esa época del año que hacemos un recuento de lo que vivimos, de lo que no cumplimos con los deseos y las uvas, viene esa sumatoria y esa reflexión. Entonces es cuando se da, y como se presta a situaciones de unión familiar, pues el ausente está presente. Claro. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Pero específicamente el ausente estará presente precisamente en la época en cuando se ausentó, inconscientemente. ¿Sí? Sí, Por sí, ejemplo, si yo hubiera tenido una pérdida, de alguien se fue, no solo porque murió, sino porque se fue, o Sí, sí, sí. por la razón que sea, Porque fue por los cigarros. que fue por los cigarros. Ya no regreso. No, que ahorita vengo. Sí, sí, claro. Y entonces, sin darme cuenta, en esa época, ay, hasta me acordé de la fecha. ¿Sí? En esa época voy a volver a sentir, o sea, las bromas solo las hacen ustedes, ¿no? Oye, Y nosotros viéndonos así de, ¿cómo lo ves? Sí, es cierto. Bueno, ya, perdón. Nos vamos a apartar. Ajá, nos vamos a reír de sus chistes. Sí, por favor. Acuérdense que yo califico. Ah, no, ya no estoy Ya en no el salón. No, ya no. Bueno, Ya no es maestro. Ya no es nuestro maestro. en esa época se vuelve a sentir. ¿Sí estamos? Sí. O sea, no es casualidad. Ahí está. Huella médica. Sí. ¿Qué tal? Bueno, sigan, Sale. sigan. Sigue, Con sigue, sus bromitas. sigue, Leti. De hecho, hablábamos, por ejemplo, decías tú, ¿cómo es de que a mí me eligen, ¿no? Para que yo haga este patrón repetitivo. No, pues eso quisiéramos saber. Pero yo se lo existen- digo, para eso vino. Bueno, No, pero termine explicando. es que hablamos de las lealtades familiares Ok, inconscientes, ¿no? Que dices, yo no sé por qué tuve que repetir lo de mi abuela y lo de mi mamá y por qué a mí habiendo otras 5 mujeres. Eso es lo que se tiene que trabajar, investigar. ¿Por qué tú fuiste como la elegida para sanar ese linaje? Excelente. Teóricamente, Leti, Claudia y todos ustedes, teóricamente se habla del paciente identificado. Es correcto. El paciente identificado, así como que tú, es la más fuerte que puede sostener la patología familiar o la más débil por Sí. donde va a pasar la patología familiar. ¿Sí me explico? O sea, no es casualidad, hay una predisposición psíquica que se entrelaza en la dinámica familiar. Y entonces cae en esa persona, digamos el chivo expiatorio en los grupos. Sí. ¿Sí me explico? Y entonces es por ahí donde se va a pasar la patología familiar. De tal suerte que esta persona sí fue la elegida, por decirlo de alguna manera. ¿Sí Oiga, me explico? profe, y Sí. aquí es importante mencionar, o sea, lo que estamos, porque a ver, todo lo que viene de Hellinger no es como algo que se haya registrado científicamente, eso sí lo tenemos que decir, eso es una herramienta, ¿no?, que se utilizó y que hasta el día de hoy ha dado resultados. Sí. Sin embargo, también tenemos que decir que, como usted dijo hace ratito, como en la psicología, ¿no?, que nos siguen, no, y esto no. No y- creo en la y- psicología. Ajá, y tal representante de tal teoría nada más no es reconocido y así. ¿Por qué lo estoy mencionando? A mí hace unos días me enviaron un video que tiene que ver con las constelaciones,
que tiene la otra cara de la moneda, todo lo terrorífico que puede resultar. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque me gustaría que, ojalá que esté conectada la persona que me envió el video, porque nosotros estamos hablando también desde una función teórica, ¿no? Que es la parte en donde usted nos ayuda muchísimo, porque justamente decimos, ¿por qué ocurre? No es solo porque el demonio, ¿no? Algo terrorífico entró en una persona y es, tú vas a ser quien me represente. No, o sea, no. O sea, no. Bien dijo hace ratito, porque probablemente eres el más fuerte, ¿no? Y la patología pasó por ahí, o el más débil y pasó por ahí. Estamos hablando de una debilidad, de una fortaleza psíquica, ¿no? No estamos hablando porque dices que eres la más fregona, porque no, estamos hablando psíquicamente. Que de alguna manera tiene una chambota, porque se supone que es la elegida para romper el patrón. O sea, y es bien interesante, porque ¿saben qué sucede? Y ustedes como psicólogas en sus consultorios se dieron cuenta, o se van a dar cuenta, de que cuando ustedes están atendiendo a una persona y esta persona empieza a moverse del lugar que tuvo, porque está evolucionando, para decirlo de alguna manera, está creciendo como persona psíquicamente hablando, se mueve del lugar y entonces la familia ya no lo tolera. ¿Y qué creen? Lo sacan, claro, se lo llevan. El marido le dice, pues ya, déjase Juan Varela, no sirve para nada, etcétera. ¿Sí? O al niño, los papás lo sacan, porque de pronto los papás descubren que sí es cierto que el niño tiene cierta conducta, pero que es responsabilidad de ellos. Y cuando se están dando cuenta de eso, es cuando dicen, no, porque no voy a caer en eso. Tampoco lo hacen conscientemente, ¿eh? O sea, simplemente se busca el pretexto, ya no tengo lana, tengo que salir a trabajar, me está costando trabajo, todos los pretextos. Se rompe el sistema. Claro. Estamos hablando de una dinámica, de una sistémica. Claro. Entonces, sí. es como de te estás saliendo del huacal, Exactamente. voy a buscar la forma de volver también. Porque tenemos que, como familia, mantener esa dinámica. Y quien no, traicionero. Sí, claro. porque si no sigues a los borreguitos, ¿no? Y tú eres el clásico, que entonces yo me voy de este lado, pues ya eres el mal visto, ¿no? Ya eres el que rompió. Ah, porque también hay que recordar que el árbol genealógico se poda con la pena. Sí. Eso es fuerte, pero sí, real. La verdad es que sí. O más bien necesario, ¿no? Sí, a veces sí, porque también decíamos que también las relaciones tóxicas vienen en la familia, ¿no? Incluso de padres, ¿no? Tíos, abuelos, primos, hijos, ¿no? A las amistades también. Voy a hablar de una historia, ¿no? De una película que ha sido muy sonada, que se llama Romper el Círculo, que tiene que ver con las lealtades familiares. Hablábamos hace 8 días de lo del libro, ¿no? Que repetimos lo de lo que vemos, ¿no? La abuela igual maltratada, golpeada, la madre igual. Entonces la hija dice, yo no me voy a hacer, no voy a permitir que me traten como las trataron a ustedes. Se enfoca en su vida profesional. Y pero en una de esas se encuentra pues al Juan Varela. No, se encuentra a un galán, tipo. Y resulta que, bueno, pues se enamora y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ya sabemos que todo empieza bien padre y demás, ¿no? Pero con el tiempo empiezan los golpes justificados. Por ejemplo, la primera ocasión que la golpea se supone que fue sin querer, porque ella iba pasando, ¿no? Y él levanta la mano, ¿no? O sea, como que se les cae algo se queman con una comida, ¿no? Sácalo del horno, ¿no? Ya se quemó, no sé qué, y este cuate enojado, chin. Entonces ella se cae y dice, ¿qué pasó, no? Y él le hace creer, no, es que fue sin querer, porque empieza el gaslighting. Te cambio la historia, te hago creer que te lo estás imaginando, que estás loca y demás. Entonces ella lo justifica y dice, bueno, sí, fue sin querer porque yo me acerqué y bueno, ¿no? Las siguientes empiezan a pelear, entonces ella, como lo ve muy agresivo, dice, ¿sabes qué? Mejor yo ya me voy. Él alcanza en las escaleras, se empiezan como que a forcejear de que no, escúchame, no te vayas, no sé qué, y se cae. Ella termina en un hospital, abre los ojos y dice, ¿qué pasó? Y le dice, ¿te caíste? Y ella dice, sí, porque le empieza a hacer dudar de su realidad, ¿verdad? Empiezas a justificar. Entonces, dice, ya bueno, me caí, ¿no? Ya abierta de aquí, todo. A la siguiente, obviamente, tienen las famosas escenas de celos,
La golpea, la muerde, la manda al hospital y ella dice, ya, se acabó. Y él le dice, pero es que tú me provocaste porque yo te dije que con él no. Entonces ella dice, bueno, empieza a caer como en eso de que igual y sí, porque yo tuve la culpa porque le oculté, ¿verdad? Pero ya después dice yo, se acabó, yo no quiero vivir esto. Pero se da cuenta que está embarazada. Entonces dice, pues ni modo, aunque esté embarazada, yo ya no quiero nada con él y bye. Y se da cuenta que es niña, viene de puras mujeres, ¿no? Y dice, no, yo no voy a permitir que otra vez se repita, ¿no? El ciclo, ¿no? O el patrón de que las mujeres somos agredidas en esta familia. Total, ya llega el bonito momento, ¿verdad? Que tiene a la niña, se acerca el papá y muy arrepentido y demás. Y ya teniendo a la nena en brazos, ¿no? Le dice, dame una oportunidad, por favor, es que la familia, y te lo juro que voy a tratar de, voy a cambiar y que mi hija no quiero que crezca sin sus padres, juntos, chalala. Y ella le dice, ¿qué sientes al cargar a tu bebé? Y él le dice, no, pues, o sea, está llorando de la emoción, mi bebé, y quiero protegerla. Él dice, ok, ¿qué sentirías que un día tu hija te diga, mi novio me aventó por las escaleras? ¿Qué sentirías que un día tu hija venga y te diga, es que mi novio me pegó en el ojo y me lo dejó morado, pero fue sin querer? ¿No? ¿Qué pensarías si un día vas a un hospital porque tu hija está golpeada porque pues él tuvo un ataque de celos? ¿Qué pensarías? Y él se queda callado, empieza a llorar y le dice con todo el dolor de su corazón que lo deje para siempre, que se aleje de ese hombre. Entonces ella le dice, conmigo y con mi hija se rompe ese patrón. Y aquí se acaba esta historia. ¿Vamos a criar a la niña juntos? Sí, pero ya no te quiero a mi hija. No le voy a enseñar a mi hija que así es el amor. Así que véanla, se llama Romper el Círculo. El libro está perfecto, la peli también está. Sí, está buena. Y la otra, hay que estar en psicoterapia. Ah, no, por supuesto, pero digo, yo siempre he dicho que las series, los libros, siempre tienen un mensaje, ¿no? Y hay que tratar de repente que nos cae ese famoso 20, el insight, ¿no? Que decimos, híjole, creo que sí. Por ahí va la onda, ¿no? Claro, porque es bien interesante, ¿no? Por eso dije, bueno, pero de pronto hay que ir a psicoterapia. ¿Por qué? Porque siempre. sí es cierto que una canción, sí es cierto que una charla, sí es cierto que la película, sí es cierto que el libro de pronto nos toca ciertas cosas que nos mueven. Pero entonces hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas profundamente. Acá está padre porque yo entiendo que hay todo un proceso de elaboración de esta mujer para poderle decir tan maduramente a su pareja eso. Porque en consulta de pronto uno le tiene que decir a la señora que está siendo golpeada, oye, ¿y así quiere usted estar toda su vida? ¿Sí me explico? Entonces ella tendrá que decir, al hacerse la pregunta y pensar en la respuesta, es decir, claro que yo no quiero estar de esa manera. Por tanto, no, tengo que cambiar mi conducta en función de esto. ¿Sí me explico? Ese sería por un lado. Por otro lado, para el varón, la pregunta sería, ¿a ti te gustaría, fíjate, ¿no? ¿A ti te gustaría que tu hija tenga una pareja como tú? Entonces, el papá tendrá que decir, ay, no, no, pobrecita de mi hija. Sí. Entonces es cuando yo tengo que cambiar. Cuando yo me doy cuenta, cuando yo me doy cuenta que la conducta que yo estoy teniendo está afectando no solo a mi pareja, sino a mi hija, a mi hijo, y a los que están cerca de mí, tengo que hacer algo al respecto. Sí. Ahora, darme cuenta no es, ay, me encontré algo aquí. Darme cuenta es todo un proceso, por eso dije la importancia del trabajo reelaborativo. Sí, aquí hablabas de esto. Se supone que no nada más es darme cuenta que estoy mal, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Es reeducarnos, reparar el daño en medida de lo posible, si es que se puede, ¿no? De alguna manera como reconocer y trabajar estos patrones. Por ejemplo, vamos a ver en un tipo efecto mariposa, ¿no? Que ella sí le da una oportunidad, pero él está dispuesto, ¿no? A reconstruirse, ¿no? A reeducarse, a trabajar en su persona y jamás en su vida le vuelve a poner una mano encima. Puede cambiar la historia, pero depende, como dices tú, de cada persona que de verdad quiere elaborar un trabajo terapéutico interno muy cañón, pero por un bien común, claro, pero la familia, pero la pareja, además ya, ¿no? Ya tenemos como estos límites bien fijos, ¿no? Ya esto ya no está permitido, o haces esto o no hay más. O no hay más. Cuando usted intentaba decirme, no, profe, no está bien que alguien diga hasta aquí porque no puedo más. Yo decía, sí, pero es que es con todo un trabajo. Hay personas que haciendo un trabajo que
que sería así como el acto de amor más importante, hacer un trabajo en mí para remover las situaciones y ser una mejor persona para mi familia, en especial para la pareja, para los hijos, pero empezando para mí, Así ¿sí? se empieza. Entonces voy a lograr muchas cosas. Pero si después de esa situación no estoy lográndolo, Sí. no, También no está, esa persona no tiene que estar. ¿Sí me explico? Claro. Entonces sí, de pronto sí se vale decir hasta aquí, habiendo hecho ese esfuerzo, porque, híjole, de pronto estamos viendo mujeres maltratadas, a mujeres golpeadas, a mujeres, y a hombres también, por Sí. supuesto, ¿no? Ujú. Que parece que se normaliza la situación y pues no hay bronca, pues es que estaba enojada. Ujú. Y no. Estaba enojada la Claudia. Ibas Con pasando, permiso. ibas pasando. ¿no? Sí, hay un accidente. ¿Para qué ¿Accidente? pasas? ¿Para qué pasas por aquí? ¿Por qué no te quitas? Pues, Bueno, a ver, sigamos. Bueno, a ver, espera. Sí hay que leer. no quiero, claro, no quiero. ¿Sí me da permisito, por favor? Es bien mandona. ¿Cuál mandona? Así Pero somos, es que, nuestra naturaleza. o sea, pero es que sí. Si hay fuera al cosas- revés estaríamos hablando de otra cosa. Pero somos dos contra No, uno. por eso, si esto fuera al revés ya estaríamos en un dilema aquí. Ah, No traje tengo lentes, no traje ¿No? lentes. idea. A Entonces, ver, Leti, vas. Le estoy A ver, igual. Ujú. A ver. Javier Flores, muy buenos días. buenos días, Javier. Un placer Buenos. volver a escuchar este buen programa. Gracias. Gracias. Alejandra Maya, lo sigo. Vaya tema. Felicidades por esa gran invitada y por ustedes, que dan contenidos de muy alto valor. Gracias, jefecito. Lali Tapia, buen día, saludos a todos. Sujei Guerrero, saludos, buen día. Acá. Leti Mota, saludos, Leti. Saludos. Miri, ¿dónde anda Miri? ¿Dónde Que ya nos vivas? puso saludos, excelente tema y gran invitada. ¿Dónde andas, Miri? ¿Ya se nos habrá adelantado a los guaraches, a los topes? Ya fue a hacer el pedido. Ya fue a ser entendido. Larisa Palafox, saludos, buen día. Hola, Lari. Gaby Mila, qué Mira. buenos temas abordan. Gracias, Súper. felicidades. Carla Pedraza, Carlitos. hola. Saludos a todos en cabina abordando estupendos temas. Gracias, gracias. Karina Araujo, buenos días, un placer escucharlos. ¡Wow! ¡Qué gran tema! Desconocía totalmente las constelaciones familiares, que va de la mano con el psicoanálisis. Excelente, como cada semana, un gusto escucharlos. Bueno, va de la mano con varias teorías, o sea, hay una embarradita de varias... Un poquito Sí, de porque todo es un un poco. trabajo muy humanista, Ah, es lo que te iba a decir. Ujú. ¿no? Ujú. Sigamos, Leti. De hecho, justo decía, perdón, Claudio, justo decía eso, que está padre, que se permee de diferentes referencias, pero al mismo tiempo es un riesgo. Y al mismo tiempo es un riesgo porque precisamente la ortodoxia de las teorías pues nos mantienen no solo en una ruta, sino nos la marcan como tal. Sin embargo, cuando andamos haciendo un collage de cosas, de pronto pues no sabemos hacia dónde. Tengo que decir, aunque Claudia se enoje, y Leticia seguramente, no es cierto, A ver. tenemos que reconocer que muchas de las teorías actuales, modernas, incluso las alternativas, están siendo acaecidas a partir del psicoanálisis, no solo por su buena lectura, sino a veces hasta por la mala lectura del psicoanálisis. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y se verten situaciones que tienen esa lógica y que por eso es bien fácil para alguien que, en mi caso, de pronto entiendo esta parte del psicoanálisis, decir, ya sé por dónde vas. Y entonces complementar con estos comentarios y darle fortaleza, a algo que tiene una excelente intención, ¿no? de lograr cosas, porque quiero que al rato nos hables de la clínica, o sea, es decir, cómo se da esto, o sea, ya frente a frente con la persona, cuál sería el proceso, si hay una técnica, etcétera, porque muy seguramente develar y hacer consciente una situación que de antaño se dio y que va a marcar la posibilidad de cura, eso sería lo magnífico. Y esto pues está leído desde el psicoanálisis, aparentemente fácil, pero bueno. Pues de hecho sí está complicado porque hay personas que ya no están presentes, ¿no? Pero Ujú. ahora, como dices tú, en la clínica se tienen que pues ver como toda esta historia, ¿no? Familiar,
para desmenuzar, ¿no? Todas aquellas situaciones conflictivas o traumáticas que no se han resuelto, que te están afectando y que vamos a tener que ver diferentes situaciones en donde pueda aplicar las famosas técnicas, ¿no? Para ver cuál es la adecuada, porque, repito, ya hay gente que no está presente, pero pues se puede hacer mediante diversos rituales o diversas modalidades de terapia, no nada más en la clínica conductual, sino en la psicoanalítica, en la humanista, en la que ustedes quieran y les funcione mejor, que esta es una de las que, según muy criticada, pero la verdad es que ha tenido, como dice Clau, muy buenos resultados, la verdad, porque abarca como un poquito de todo y se han logrado grandes avances en los pacientes. Pero a ver, Leti, ok, ya más o menos comprendimos qué es una constelación, de dónde viene, la comienza Hellinger, ¿no? Hellinger, que era, cabe mencionar que era sacerdote católico, ¿no? Alemán. Y entonces él comienza a hacer estas constelaciones porque comienza a ver la posibilidad de darle cabida a todos ellos, a todos los que ya no están, y que tienen de una u otra forma una representación en las familias. Pero ¿cómo se inicia una constelación? O sea, que de repente dicen, oye, Clau, te invito a una constelación y ya de ahí, ¿cómo comienza? Porque imagino que tiene un procedimiento, ¿no? O sea, hay que ir viendo, no es como de nada más reunimos a la gente y pásale, para que los demás entiendan. Todo esto lleva una serie de pasos, ¿no, Leti? Sí, de hecho sí se puede hacer individual, pero lo más conveniente es que se haga grupal, precisamente para que cada quien, dependiendo de la situación del paciente, obtenga como un puesto, ¿no? Simbólicamente de la familia. Tú vas a ser el papá, tú la mamá, tú, o sea, dependiendo del conflicto que traigan. Entonces, espérame. Entonces, ¿es grupal de diferentes elementos de otras familias o es grupal familiar? No, de diferentes familias. Es que aquí se supone que no te conocen. El programa se llama Constelaciones Familiares, pero una constelación se le puede hacer a una sola persona. Sí. Podemos constelar a Claudia utilizando simbólicamente piezas, algunas herramientas. O sea, entonces hay un guía y hay una Claudia y además hay algunas herramientas que simbólicamente nos van a ayudar. También hay constelaciones familiares donde puede ir Claudia y sus hijos. Y también hay constelaciones en donde se van a trabajar igual a la familia, pero que hay otro, Claudia y su familia, Juan Varela y su familia, Leti y su familia, y ustedes van a ayudar a constelar a la familia de Claudia. Exacto. Y así sucesivamente, para que vayamos dándole orden a esto. Dependiendo del conflicto, ¿no? Por Claro. ejemplo, yo tengo un conflicto con mi papá y estamos 4 personas. Tú eres el papá, la mamá, la abuelita y el primo que nunca le hablé. ¿Cómo es que no dijo el abuelito? Es que dijo primero el papá. De generación. Dijo primero el papá, pero si no, igual y también hubiera dicho el abuelito. ¡Qué gacha! Fíjate cómo se está manifestando aquí la constelación. Mi papá también se llama Juan, ¿eh? O sea, ahí te encargo. No. Ahí te encargo. No, pero ahora pregúntale cómo se llama su papá. Juan también es Por mío. eso. ¡Ay, no, bueno! Por favor, hagamos una constelación. Algo más que quieran. Bueno, ya. Que sí se puede. Bueno, Entonces, okay. así es como para que entendamos cómo comienza. Ok. Sí, dependiendo. Me voy a meter en su discurso porque estoy entendiendo que en ese grupo se personifica. Sí, haces un roleplay que le llaman aquí player, algo así. Juego de roles. Ok, sí, interesante. Por eso Leti tendría que hablar de cuál es el proceso, porque todo esto se dice en el discurso de el legado que deja Hellinger. ¿De qué época es este alemán? Como mediados de los 90. Ok, voy a decir algo que... Pues resulta que había un psicólogo allá por 1981 que se estaba titulando de la licenciatura en psicología en la UAM de Xochimilco, que para su ejercicio profesional, en esa universidad no había examen profesional, se le llamaba, porque había que presentar ese documento que para titulación se requería. Bueno, pues la tesis, que no recuerdo el nombre, se utilizó por medio de una
de una técnica, porque se trabajaba con niños, a la que se llamó situación file miniatura. ¿Qué iba? File, que remite archivo, pero que se lee file Ujú. miniatura. Y entonces, ese psicólogo, de nombre File, Ujú. y luego la luna, Filemón, ¿sí? Juan Filemón, desarrollé por medio de juguetes Ujú. hechos a manita, al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, ¿no? Para que el niño llegara y él contara su historia con los personajes. Entonces se llamó situación file en miniatura, es decir, traigo el archivo, por decirlo Sí, así, sí, sí, sí. de tu vida a una situación de juego. Lúdico. Y a partir de ahí se devela mucha de la dinámica familiar. Entonces es bien interesante porque Bert dice cómo cada rol, o mejor dicho, cada personaje tiene una función en la persona y la manifiesta. Ujú. Y a partir de ahí se devela. Estoy sorprendido gratamente, porque Ujú. mi tesis fue allá, bueno, no es tesis, mi documento con el que me titulé fue en 1981 y yo no conocía a este alemán. Y que tiene que ver con la terapia de juego, ¿no? Con los niños, porque precisamente también hacemos esta parte de las técnicas, ¿no? Para con los niños, para saber precisamente su sistema familiar. ¿Qué tal? Venga. Entonces viene de... Te decía que entonces vamos a suponer que me vas a constelar a alguien, como dices, no, a veces te toca ser el espectador, ¿no? Y a veces la persona. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela tuvimos ahí una participación más o menos, a ver, de vamos a hacer esta dinámica y así. De verdad que como tú dices, no es que sea algo mágico, no es que sea algo así de que ya se apoderó de mí el espíritu de su papá, pero de verdad sucede algo dentro de esa terapia, de esa reunión. Había un chico que obviamente tenía preferencias diferentes, tenía problemas con su papá y demás, y este conflicto lo tenía muy marcado porque resulta que el hermano de su papá era igual y lo que decíamos, ¿no? Viene repitiendo como que algo, ¿no? O sea, si no acepté a mi hermano, menos a ti, ¿no? Entonces él tenía como ese conflicto y dice, a ver, yo quiero que constelen conmigo. Órale, pues. Entonces me dice, ¿tú eres mi papá? Yo. Y yo así como de, ok. Yo ni lo, déjame saco acá el bigotazo, ¿no? Entonces le digo, sí, está bien. Y empiezan a decir, no, pues que tú eres la mamá, que tú la hermana que sí lo apoya, ustedes los dos hermanos que no le hablan, ya sabes, ¿no? Pues así como de obra de teatro, ¿no? De 5, 4, 3. Te lo juro que cuando él empezaba a hablar de que papá, es que yo quiero que me aceptes, que no sé qué, porque empieza como esta onda, ¿no? De casi terapia de silla vacía, pero ahí sí hay alguien, ¿no? A mí me daba coraje verlo. Órale. ¿Sabes? Y era así de, no quiero escucharte, no quiero hablar contigo. Te lo juro que yo sentía tan feo decirle, porque, o sea, a mí me decían, tú di lo que sientes y lo que piensas, igual y no es, no concuerda, pero di lo que sientes, ¿no? Y yo se lo decía, y él, mira, empezaba a llorar, se puso tan mal, y yo con ganas de decirle, ay, no es cierto, perdóname, pero era ese como sentir, ¿sabes? Hasta que según intervino la mamá, es como si fuera una obra de teatro sin guión, ¿no? Y todos, obviamente ya lo cerramos bien y todo, pero la verdad fue tan fuerte que al final todos nos abrazamos y nos pusimos a llorar porque yo dije, yo no conozco a tu papá, yo no sabía tu historia hasta ahorita que te estás parando aquí un minuto antes y de pronto me dijiste 2, 3 palabras que mi papá me dijo, y es esto y esto, ¿no? Y yo así que, ¿qué? ¿No? Entonces la verdad es muy fuerte, pero te ayuda obviamente a sanar como esta parte, a cerrar ciclos, ¿no? A hacer Dicen aquí que cuando sanas tienes que honrar el aprendizaje, ¿no? El dolor de los antepasados, sus enseñanzas y demás, porque obviamente alguien que cayó un secreto, por ejemplo, desde la bisabuela que cayó, que fue abusada, a lo mejor, ¿no? Y se va pasando en generaciones y demás, ella sufrió, pero ese dolor te lo pasó y se manifestó en algún tipo de situación. A lo mejor, vamos a suponer que fue abusada, tuvo un hijo y ese hijo no lo quería, ¿no? Como a generaciones, pero la abuela nunca dijo que fue abusada. Y después rebota, te digo, obviamente en otra cosa, indagar, que crees que no falta quien se sepa la historia y dicen es que él es hijo de un abuso que tuvo tu abuelita. Ah, es que empiezas entonces a comprender el rechazo, ¿no? Y demás, y por qué ahora la nieta le pasó lo mismo, ¿no?
y está repitiendo como esta historia y demás, y empiezas a comprender ciertas lealtades familiares inconscientes, que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y dolores traumáticos y demás que no están resueltos. Porque además en estas lealtades es importante saber que se toma conciencia de los patrones que venimos teniendo. O sea, en las constelaciones, así como todos tenemos un lugar específico, porque puede ser, es verdad, espectador o participante, ¿no? Y si eres espectador o participante, no es como tú estás fuera del juego, porque creo que ahí Hellinger enseña que la percepción y las sensaciones es punto clave en sus sesiones. Sí. Es decir, ¿qué te hace sentir? ¿No? Y yo creo que es lo que ocurre contigo, Leti, cuando tienes esta experiencia. O sea, comienzas a percibir el dolor del otro a través de sensaciones, obviamente, pero a través de cómo le percibes, ¿no? O sea, obviamente ves a alguien con miedo en la mirada, o sea, y además, creo yo, digo, no es por dárselas uno de wow, pero cuando traemos ya como una experiencia en pacientes, pues desde que llega y lo notas y ves cómo se siente y cómo te mira y cómo se sienta y todo, comienzas a percibir ciertas cosas. Es que además también tiene que tener como esta conexión, porque no sé, a lo mejor éramos 20 y él dice tú y tú así como de, ¿por qué a mí me eligió? Habiendo otros 30 atrás. Algo no cuenta. Exacto, como dices tú, no, esa sensación, percibe algo que él necesita, como que ese reflejo, ¿no? Se me hace que tú, ¿no? Tú eres esta persona que va a ser esta, porque obviamente le eligió, tú y tú, y le dice el consolador, ¿quién va a ser cada quien? ¿Tú, mi papá? ¿Tú? Y yo dije, ay, ¿por qué tu papá? ¿No, por qué no tu mamá? ¿No? Sí. ¿Y cuál sería tu respuesta a esa pregunta? ¿Por qué yo tu papá? Más bien estaríamos preguntársela a él. No, quien lo sintió fuiste tú. Híjole. Ay, Juanita, es cierto. No, pues obviamente porque también hay conflicto. Seguramente. Paterno. Seguramente. Entonces, esto Sí. es interesante porque se toca un punto así muy, muy sensible del trabajo clínico, psicoterapéutico, de la gran mayoría de las disciplinas, pero hay quien sí las considera y hay quien como que lo deja pasar, y me parece que es fundamental. Y estoy hablando del vínculo transferencial, estoy hablando de la relación en transferencia que se da con las personas. ¿Sí me explico? De alguna manera, quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, puede identificarse con alguno de nosotros tres, o incluso podría rechazarnos, o rechazar solo a uno, etcétera. Sí. Y no es casualidad, no es porque, ay, Juan Varela, no. Algo le está significando mi presencia, algo le está significando lo que digo. Al interior de la consulta, cuando llega el paciente, como dice Claudia, y que uno percibe inmediatamente su forma, su estilo, las características en las que hoy está llegando y que nos está diciendo cosas, no es casualidad que nos lo diga. Nosotros no somos adivinos, yo no soy adivino, pero sí puedo entender a partir de esta situación transferencial, lo dijiste hace rato bien, lo que yo recibo del otro, lo que yo percibo del otro tiene que ver con este vínculo transferencial que está muy específico en el trabajo clínico. Y yo diría, la transferencia es la herramienta fundamental para trabajar y al mismo tiempo es el gran dique. Si la transferencia no se da bonita, no hay tratamiento bonito, digamos, ¿sí? Y muy seguramente con muy malos resultados. Pero si la transferencia es tan buena, muy seguramente, incluso a pesar del psicólogo, el paciente va a desarrollarse. Y ojo, porque cuando la transferencia es tan buena, podría convertirse en negativa. Claro. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que teóricamente nosotros entendemos y que en la vivencia del vínculo con el otro se da, no es magia, es comprensión intrapsíquica. Por eso es bien pertinente aclarar este punto. Está muy trabajado, muy trabajado. Y repito, hay quien no lo considera como tal importante y hay quienes esa sería nuestro puntal. Entonces es bien interesante porque esta persona dice, yo quiero que tú seas mi papá, yo quiero que tú seas mi mamá, y no es casualidad y no fue porque le gustó, porque viene de rosa, no, es porque algo encontró en la mirada, en la actitud, etcétera, y le coloca en ese lugar. Por eso transferencia.
le deposita a una situación? Quizás solo fue que Leti frunció Algo. la Ujú. ceja, ¿no? Y fue así de, eso también lo hacía mi papá. Sí. O sea, Sí. quizás. Quizá, ¿no? Y entonces volvemos a lo que dijimos hace tiempo, que hay registros, ¿sí? Las huellas anémicas que se activan Ujú. y ¡prum! Se generalizan. Es decir, ¿por qué a mí me podría gustar físicamente mi vecina? ¿Por qué? Que no pasa. No sucede. No pasa. No, yo tengo buenos gustos, de hecho. Bueno, muy bien. ¿Por ¿Y qué? quién dijo que la vecina estaba gacha? No, pues yo no dije eso. Yo dije, de hecho, por eso me gusta. Bueno. Mi vecina, no sabe, no. Y luego, ¿sabes? Y luego salsa. Y luego salsa, Sí. ¿no? ¿Y por qué le gusta la salsa? A ver. Habría que ver. A Podría ver. decir mil Claro, cosas. claro. Mil cosas. Sí, bueno, y entonces esos gustos son una razón que tiene que ver con mi historia. Claro. O sea, Ujú. lo voy a decir de otra manera. Tus ojitos, ay, qué bonitos, no es porque estén estrictamente bonitos, pueden estarlo o no, es porque yo les deposito esa belleza. Es decir, la belleza está en los ojos que la miran, no en el objeto, porque Ujú. tiene que ver conmigo. Sí. Es decir, si yo dijera, es que ustedes están pero guapas, y alguien Y viene alguien de allá diría, alguien, güey, ay, ¿qué le no pasa? manches, ya las vio Sí te bien. traigo tus lentes. O sea, ya las veo bien, están guapísimas. No te la esperaba. Ya. ¿Sí Ok. me explicó? Sí. Tiene que ver con la historia del sujeto, Sí. no con el objeto. Entonces, igual acá, no eres tú, sino lo que te coloca esa persona como personaje en su vida. Pues lo hacemos hasta con las parejas. Claro, la elección de pareja no es casualidad. No, como dices tú, ya Qué le vi listo, algo, qué ¿no? listos. Ya le vi algo, ¿no? Que dices, ¿por qué siempre me tocan así? No, es que algo pasó, como dices, algún gesto, alguna palabra, algún olor, algo, ¿sabes? Que dices, Y también para lo sí, con el contrario. clásico chacal, ¿no? Ay, creo que me estoy enamorando. Ay, ¿qué? ¿Por qué? Porque Que no es el casualidad. maltratador. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque nadie huye de lo que en verdad desea. Sí, sí, Sí. sí. Y también para lo contrario, porque hay mujeres que dicen, es que todos los hombres son iguales. No, usted se Hay los unos elige, peores. y usted Ay, se los elige peores. iguales, Ujú. Es correcto. que no es lo mismo. ¿Sí? Precisamente porque no hay este trabajo, ¿no? Claro, por eso es importante, decía, Oye, que ujú. reelaboremos nuestra vida. Reconstruyamos, reeduquémonos, ¿no? O sea, Porque, es así como digo, todo un trabajo así como que... Si metemos esto que estamos diciendo en el trabajo de Hellinger, estaríamos hablando de lo que son todo esto, esta herencia transgeneracional, ¿no? Que es meramente la chamba de él. Claro. Esa es la chambota que él se avienta, porque además tiene como varios apuntes él. Él no solamente trabajaba con toda esta herencia transgeneracional, trabajaba con sensaciones, con emociones, con espiritualidad, que es aquí en donde Por eso es que la gente, ¿no? Como que ajá, todo. es aquí en donde hay un gran público donde dice, güey, eso es demoníaco. O sea, eso de las constelaciones es algo demoníaco porque solamente el demonio te da algo a cambio para que digas, güey, sí creo. O sea, esto sí está padre, ¿no? Pero realmente es como para tenerte ahí, ¿no? Yo lo decía porque les platicaba, les compartía que a mí me envían me avientan un video de velo. O sea, ve antes de que hables de este tema, ¿no? Y yo así de, ala, hashi. ¿Por qué no me analicé con Juan Varela? Entonces empiezo a estudiarlo y hay una convicción de la persona que está hablando en ese video que dices, wow, qué interesante, y te la crees, neta. Sí, o sea, sí, si entro en el video y digo, me parece que está padre lo que dice, ¿no? Que esto no es algo normal, ¿cómo es posible que va a haber algo que percibes y dices, siento algo y me da coraje ver a ese cuate? Eso no es normal, o sea, como, ¿por qué vas a sentir eso? Ujú. ¿No? Y ahí es donde la chava comienza a explicar
que no es algo normal, y empieza a hablar de nunca lo menciona, ¿no? Pero dice, este señor, ¿no? Que era además sacerdote y que el demonio y todo eso, yo no repliqué el video, al rato lo voy a hacer con esta persona, porque me encantaría que tuviéramos esta plática, porque sería interesante que nosotros, antes de que hablemos de cualquier tema, así como nosotros en este programa, que de repente nos aventamos bromas, pero que sí leemos, Ah, sí. que es importante, sí, Ya había que leer. sí, que es importante No que sí sepamos y que además tenemos la gran oportunidad de aventar los conocimientos y Leti a nosotros y el Sobre doctor todo. Parela con su teoría, ¿no? Y entonces, cosas así en donde decimos, a ver, espérame, pongamos esto en una tela de juicio, ajá, y saquemos teorías, saquemos herramientas. No es tan sencillo decir que una constelación es el mejor trabajo que un ser humano puede tener, ¿no es cierto? Es una terapia O sea, alternativa. es algo, es una herramienta que puede ayudarte, sí, pero que si no la tienes no pasa nada, ve a terapia, ajá, en donde ahí vas a descubrir muchísimas cosas, pero que si le rascamos, encontramos todo esto en terapia. Y aquí habemos de tres diferentes corrientes, por así decirlo, ¿no? Cognitivo-conductual, Cognitivo. con un toque psicoanalítico. Pues lo que Ok. decía Ujú. es que todas las teorías actuales modernas de alguna manera son Tú emergidas eres que, del humanista. psicoanálisis. Gestalt. Gestal. Y no están Psicoanalista. lejos del Ujú. psicoanálisis para nada. Ujú. Porque además en este trabajo de una constelación hay conducta, o sea, meramente es un trabajo Comportamiento. conductual en estos movimientos sistémicos que existe dentro de la constelación. Ujú. Hay psicoanálisis, donde viene toda esta herencia transgeneracional, ¿no? Y viene una parte gestáltica y humanista increíble, donde es la experiencia vivencial. Muy interesante y ya se tocó en diferentes momentos el tema de lo sistémico. Y yo no sé si aquí de pronto los representantes de la teoría general de los sistemas, Ujú. sí, podrían aportarnos cosas. La teoría general de los sistemas es una disciplina que se da en Palo Alto, California, que incluso empieza a trabajar, si mal no recuerdo, con el lenguaje, Ujú. que con los delfines se da. Se habla de lenguaje binario y cosas de esas que incluso se utiliza para la cibernética y las computadoras y todo eso. Pero, Ujú. no, ahorita me voy a acordar de quien lo desarrolló, perdón. Empieza a hablar de la teoría general de los sistemas y habla obviamente de un suprasistema que es un universo, un sistema general y llega al sistema que sería el núcleo familiar y lo define. Entonces Ujú. podemos entender que el sistema es un conjunto de elementos que se correlacionan entre sí Ujú. y que se afectan entre sí. Y entonces esto es bien interesante porque la actitud de papá, de mamá o del hijo, de quien sea, del interior de la familia, que funciona como sistema, altera la dinámica familiar. Y esto es bien interesante. De hecho, por eso de pronto escucho cosas cuando dicen, es que voy a hacer una dinámica. Se oye bien, pero en realidad les voy a aplicar una técnica que va a generar una dinámica y esta dinámica es la que va a situacionar cosas. Ujú. Ay, ese siempre fue un conflicto en la universidad. ¿De qué? No, o sea, si el maestro decía, vamos a hacer una dinámica, y uno es así como, ¿qué es dinámica? Dinámica técnica, ¿qué? ¿No? Y bien está diciendo. Sí, es una técnica que genera la dinámica, es decir, que genera un movimiento. Claro. Ujú. Ujú. O sea, yo no voy a hacer el movimiento, voy a Ujú. generarlo. Pero bueno, esto es palabrería, pero de alguna manera nos acomoda, ¿no? Por supuesto, esto es visto desde la teoría general de los sistemas, tenemos que entenderlo también. Ujú. Está incluido todo y se afecta todo. Y cuando digo afecta, no es en mala manera, sino nos mueve. ¿Sí Y me por explico? eso hay un orden, ¿no? Hablando de las órdenes del amor. Ujú. Ay, qué bonito, es uno No. de los pilares. Porque precisamente habla de que todos tenemos un lugar dentro del sistema, obviamente, ¿no?
Porque Esa no me la sé, pero cántala. si me escuchas, si me puedes ver. Ay, ya. Se tienen que respetar los órdenes jerárquicos, porque si no empieza igual un desbalance. A ver, explícame eso de la jerarquía del amor. Sí. Es que, por ejemplo, No nos chicharíamos. a ver, vámonos. Pues es que más o menos. Así. Sí. Es que obviamente se supone, socialmente, culturalmente, lo que tú quieras, ¿no? El papá, la figura de autoridad, ¿no? El que tiene acá la jerarquía más así. Dentro de una familia, porque hablamos de un trabajo, pues obviamente tu jefe, ¿verdad? Y están los de abajo, por eso hay un organigrama. El organigrama. Ok. Pues así es en la familia, ¿no? Claro. De hecho, por eso está nosotros también lo hacemos luego en la terapia, ¿no? Ay, se me fue el Familiograma. familiograma, ¿no? De que papá, mamá, los hijos, los sobrinos, ¿no? Y empezamos a ver ahí cómo se desarrolla cada Y cómo se relaciona. las relacionas con cada quien, ¿no? ¿Cómo te llevas con él? Mal, sale, ¿no? ¿Cómo te llevas? No, pues perfecto, ¿no? No, pues este ya no está, sale, ¿no? Están divorciados, ¿no? Y empiezas ahí Y lo como tachas. y lo tachas, órale, ¿no? Y lo marcas más fuerte, ¿ah? Y es increíble, pero en un diagrama tienes mucha historia, Claro. ¿no? Sí, Y tienes mucha claro. tela de dónde cortar. Entonces, pero te das cuenta, aquí cuando los papeles se invierten entre los hijos y los papás, por ejemplo, que es bien común que algunos hijos, y me incluyo porque me llegó a pasar, nos creemos los papás de nuestros padres, ¿verdad? Ok. Pero lo peor es de que los papás nos dan ese Ese poder. lugar. Y ese poder, ¿sabes? No es casualidad, no es Ujú. casualidad. Y voy a decir algo porque está en mi cabeza y no quiero que salga mal. Sí. Tiene que salir bien. Sí. Algún día Jimena, que tiene una libertad para decir y hacer, etcétera, cada sí. Un día estaba como en ese lugar de yo soy bien chuchacorera porque ya soy mayor y tengo una licenciatura de trabajo, Sí. y voy acá. O sea, estaba bien, está padre. Y de pronto pues como que la jerarquía del papá se estaba difuminando. Y recuerdo que le dije, veme. Y me dice, ¿qué tienes? Veme. ¿Pero qué veo? Veme. ¿Qué tienes? ¿Qué? Y le digo, ¿quién soy? Y mi papá le digo, que no se te olvide. Es decir, reacomodar las jerarquías es bien importante. Cuando yo le dije que no se te olvide, así con esa mirada de sin Ujú, embargo, ujú. dijo, ay, perdón, papá. O sea, se reubicó. Sí. ¿Sí me explicó? Sí. Perdón, hija. Pero sí es necesario, ¿Por qué necesario. perdón? ¿Eh? ¿Por qué Porque ha de decir, me estás balconeando públicamente. ¿Sí? Ah, No por la situación, al contrario. No, como No, mujer, se- yo se- tenía que se reubicar la ejemplifica jerarquía. bien. Ujú. Y no como por autoridad, ¿no? O poder, sino que de repente reubicarnos, ¿no? Así como de, oye, no, este papel no te corresponde a ti, Claro. ¿no? Y si papá le autoriza al hijo que sea ahora el papá, ¿qué está pasando? Ahí También algo él está traigo sucediendo, claro. algo no resuelto porque Quiero Ay, ser sí. hijo. quiero ser, sí, exacto. Sí, quiero ser hijo. Por ejemplo, O sea, a mí, ocurre, bueno, sí. perdón Leti, Sí, perdón, sí, Leti, ¿Por qué ocurre, perdón? ocurre porque la interrumpí. Eso es. Ocurre mucho cuando ya no está el papá, ¿no? Cuando muere y entonces cualquiera de los hijos, y eso ocurre, o sea, sí o sí ocurre, ¿eh? O sea, a ver, no es como de se lo permito o no, ocurre, se los digo por experiencia. ¿Por qué? Porque en la primera etapa del duelo, ¿no? Nosotras estamos, en las que quedamos viudas, estamos como en un momento de ¿por dónde empiezo? O sea, y entonces siempre hay el hijo valiente, ¿no? Que dice, yo tengo que darle acá a mi mamá. Y ocurre, yo recuerdo que un día le digo a mi bebé, mi hijo de 6 años, le digo, eres el hombre de la casa, ¿no? Y me dice, ay, ¿y yo por qué? Claro, qué bueno. Excelente Y dije, respuesta. bien, ¿no? O sea, porque Es importante finalmente, eso también, sí. bueno, en el caso de mi bebé, él sabe que es el bebé, ¿no? Y lo tratamos como el bebé, ¿ok? Ya. Pero si yo le hubiera dado esto, Ese lugar. ese peso y ese día de Exacto. veras, desde hace años, diría, Yo a eso les llamo, no está en los libros, a las escritoras hay que decirle escribirlo, y cuando haga hay que hacer un libro, Sí, ¿va? cuando hagas el desarrollo de esa teoría tienes que decirlo, dijo Juan Varela, porque si no, no. Ese yo le Juan llamo, Varela 2025. yo a eso le llamo el síndrome del pipila. Ujú. Sí, porque bueno, el pipila sabemos que se protegió de las balas con una gran losa. Eso es lo que dicen, Sí, ¿eh? Pero sí, sí. hay gente que sabe de historia Y dice que dicen dice que otra no cosa. es cierto. Bueno, Pero bueno, lo que entendemos lo como que historia, según, ajá. Lo que Así cuenta fue. la leyenda.
Voy a traer a mis hijas para que les hablen de historias, están muy cañones. Sí. Excelente. Perdón. Excelente. No, porque está Sí, padre la sí, historia, sí, sí. nos También cambia está la perspectiva. padre. Como en la psicoterapia, cuando reacomodamos la historia, nos cambia todo. Sí. Pero bueno, regreso al punto. En el caso De que el si hubiera pipi- cargado la pinche En piedra. caso De que si era piedra. que y se no cargó la esterilicen. losa esa. Entonces es un gran peso. Entonces imagínese a un niño de 6 años decirle, ahora eres el hombre de la casa. Madres, ponerle el Sí, gran no. peso en su vida cuando él lo que quiere es otra cosa. Y qué bueno que ¿Cuántos dijo, hijos no nos y qué bueno que el buen Pepe dijo, ¿qué es Dijo, ay, de yo chiquito, porque vieja eres loca. chiquito, eres bien bocón, entonces. Pero sí achú. ¿Quién sabe por qué? Ya ves que no hay Bueno. herencias. ¿Sí? Ok, sigamos, mira, Leti, buena onda, ¿eh? Ah, ok. No, y voy a hablar de mi herencia. Sigue con lo de los órdenes del amor. Yo decía esta parte de lo de, hablando personalmente, ¿no? De mi papá. Mi papá era una persona muy dura, ¿no? Muy así, muy soberbia, muy orgulloso, lo que tú quieras. Obviamente ya llega a su etapa de vejez, de enfermedad, lo que tú quieres, y quiere reivindicarse, ¿no? Y entonces empieza, más que nada con sus hijas, tenía ahí una onda con los hombres, ¿no? Entonces, empieza de muy, con nosotros de comprensivo, y, ¿no? Y el papá querendón y todo, pero a mí me daba ternura, porque de pronto, obviamente que mi papá fue un papá presente ausente, ¿no? Entonces, ahora era al revés, él quería, nunca me tomaba la mano de pequeña, por ejemplo, ¿no? Y ya de grande me decía, dame la mano para cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? Y yo así como de, esto yo lo quería decir antes. Pero si es bueno, ok, ¿no? Pero ahora él cada que me veía me hacía así como bebé, ¿sabes? O sea, así de que, ay, mis amores, abrázame, ¿no? Y yo lo abrazaba y así. Entonces yo decía, ahora resulta que él es el niño. Pero Órale. resulta que mi papá se quedó huérfano a los 5 años de mamá. Y obviamente en su vida estuvo buscando a su mamá 1000 veces, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso las mujeres éramos como sus favoritas, ¿no? Y los hijos eran de, no, tú me robas el amor de mis Sí, mujeres, ¿no? sí. Somos 9 y Ah, 5 ¿son 9? Yo soy la 9, imagínense, No manches. imagínense. Órale. 5 mujeres y 4 hombres, y con los hombres era medio así, ¿sabes? Y con las mujeres era como de, ¿no? Entonces yo entendía, de pronto yo decía, ay, pues a mí me daba gusto, porque decía, ay, mi papá, y ahora se hace el chiqueado, y hasta hablaba como niños, ¿sabes? Así de que, ay, mis amores, y yo lo abrazaba, y ya después yo empezaba a analizar, ¿no? Ya después yo decía, ¿qué tanto amor estaba buscando mi papá, ¿no? Como para darme el poder de que yo tomara las decisiones, yo siendo la más chica de la familia, ¿no? Era de tú decide, tú organiza, tú haz, y ahora yo soy el hijo, y tú me quieres, y cosas así, ¿sabes? Entonces yo decía, Ok. ¿cómo? Ya después lo vas entendiendo, ¿no? Pero resulta que yo decía, pues creo que sí, o sea, mi papá siempre de alguna manera se quedó como en esa etapa de buscar a su mamá, ¿no? De esa soledad, de ese amor que tenía, y de alguna manera lo expresaba para mal, porque fue algo que no trabajó nunca, porque él no era, ¿Era antipsicólogo? no, así como Antipsicología. me decías de tu papá, ¿no? ¿Qué vas a estudiar qué? Eso es para locos, o sea, sí, pero no, o sea, Ujú. poquito, no mucho. Ah, sí. No, él no estaba como de acuerdo y él también decía, yo no creo en esas cosas, ¿no? Y yo así, pues si no es magia o no es no sé qué, Bueno, ¿no? Pero, no es un acto de fe. Sí. ujú. Él nada más decía que con la fuerza de voluntad que uno tuviera, ¿no? No Pero, está mal. No está mal. Pero es bien interesante porque resulta que, hablando de la historia, ujú. ¿sí? Esa es su historia, a lo que llamamos la novela familiar, porque la percepción de la vida de cada quien es eso. Yo percibí la historia, mi historia de una manera particular, y quizá mi hermana lo vivió de otra manera. Sí, Y cada quien tiene su propia historia. sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí, hace rato lo decíamos de broma, pero es en serio. La historia la cuenta cada quien desde cómo la miró. Ujú. ¿Sí? Sí, y, sí, y sí. eso nos construye como tal, y reentender la historia, reubicar la situación, nos da un cauce diferente. Ujú. Una nueva forma de enfrentar la vida y de entenderla. Sí, claro. Entonces, bueno, metiéndonos con todo lo que dicen al tema, Hellinger lo que nos dice en la constelación es, en este orden del amor, es captemos el orden de cada uno de nosotros, cuál es el lugar que nos toca, Nuestro rol. Ujú. ¿sí? Ujú. Eso es los órdenes del amor, o sea, es, Ujú. tú tienes tu lugar, tú eres el papá, y Sí. si moriste, seguirás siendo el papá, ¿no? Exactamente. Tú eres el hijo, Ujú. y ese es tu rol. En algún programa hablábamos sobre
de hecho esto se descompone con este feminismo donde nosotras y todo y estamos como que ahí en un error. Digo, hemos hablado sobre el feminismo, pero creo que esto tiene que ver mucho con eso, ¿no? Si sabemos cuál es el rol que nos toca y entregarle al hombre el rol que le toca, tendríamos unas relaciones un poquito más equilibradas en muchas cosas. Quiero decir algo al respecto, porque de pronto ahorita, en este momento, hay un tren sobre esto, ante declaraciones muy específicas, que por supuesto no vamos a hablar acá, sí, pero que de pronto coloca y descoloca un rol. Y Claudia lo dice bien, y yo solo anexaría que hay una teoría, que en este caso es la teoría psicoanalítica, que describe intrapsíquicamente esos lugares, y que gracias a esos lugares el devenir de la personalidad nos mantienen del lado, digamos, de la sana neurosis, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Lo contrario, hay una situación de identificación donde se trastoca ya hasta la identidad. Es decir, no es casualidad, Freud lo escribió hace muchos años, obviamente, en sus 3 ensayos de teoría sexual, en el primero de los ensayos que se llama Las aberraciones sexuales, y describe este cruzamiento de la identidad. Y estamos hablando de hace más de 100 años, y que hoy sea un tema hasta gubernamental de pasada, ¿no? Pero me parece dramático. Sí tenemos que cuidar que esta situación del rol mantiene a la familia en esta situación de esencia que le da su existencia social. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con eso y no nada más soltarla así como que sí. No, deslindar cargas innecesarias, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a los hijos mayores, ¿no? Les pasaba de que tú eres el responsable de tus hermanos. Claro. Y cuidado y les pase algo, ¿no? Hablando de lo personal, mi hermana mayor igual, ¿no? Le dice a mi papá, tú te vas a encargar de tus hermanos, y no sé qué, ya 1 o 2 se fueron chuecos, y ella decía, por mi culpa, ¿no? Cuando el papá estaba ahí, y la mamá, ¿no? Entonces le decía, por tu culpa, porque no los cuidaste, pero pues yo estoy trabajando, ¿no? O sea, yo no sabía ni que se había salido, ya sabes, ¿no? Y tan es así que ella decía, yo mejor ni quiero tener hijos, ¿no? Porque, pues, imagínate, ya todos los tuvo, hermanitos. Ya los tuvo. Y fue la hermana que tuvo a sus hijos hasta después de los 30 años, porque ella decía, bueno, a comparación de los demás que 18, 20, 21 y así, ella decía, no, es que yo ya quedé hasta aquí porque mi papá a mí claro, ella ya tenía me hijos. quitó, o sea, me puso una carga que yo no pedí, que no era mi rol, y hasta que ella entendió que no era su problema los errores de sus hermanos, ¿no? Pero obviamente esas cargas pesan, entonces por eso es importante mantener así como que el orden familiar, incluso de los no nacidos, incluso de los que murieron y demás, porque luego por el mismo dolor no los pones en el lugar que les corresponden, como los exiliados, ¿no? Claro. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, de pronto un nacido, a veces le ponemos el nombre de alguien que ya se fue. Y entonces esto es bien interesante porque pareciera, ni siquiera es que porque yo lo diga o porque así sea, sí, pero de pronto pareciera que le estamos dando la carga del otro, sí, cuando debe tener su propio devenir. ¿Sí me explico? Entonces sí, cada quien tiene su propio nombre. Sí, digo, lo hacemos en una manera de honrar, no por nada se repite, ¿no? Juan primero, Juan segundo, Juan tercero y así. No lo haces como por una parte de honrar, ¿no? A los que más quieres y lo que tú quieras. Pero también se cree, ¿no? En esta teoría que le pones una carga emocional transgeneracional que no le corresponde. Incluso, precisamente como no aceptas la pérdida o de que ya no está, le empiezas a ver rasgos. Puede ser, sí, porque también tenemos rasgos de, ay, mira, se ríe como la abuelita, ¿no? Ay, mira, se enoja igualito que el papá. Son rasgos que obviamente son inevitables, ¿no? Y que se van adquiriendo en el continuum de la vida, a lo que se llama proceso de identificación. Nosotros somos el precipitado de las identificaciones. Así como en la química, el vaso es el precipitado de donde se verten las identificaciones con las que yo convivo, y yo soy, digamos, la suma de cómo me identifiqué con la gente con la que conviví, yo soy ese. Por eso las familias tienen un mismo tono de voz, una risa particular, etcétera, ¿no? Pero también es increíble esta parte que dices, a veces, no sé,
el niño no conoció al tío, ¿no? O al papá o lo que tú quieras, y de repente hace unos gestos, ¿no? Y unos ademanes iguales y dices, pero pues nunca lo conoció, ¿no? Y se para igualito, ¿no? Y hace esto y hace aquello, o sea, pero son como este tipo de cuestiones heredadas inconscientemente que... Sí, a lo que llamamos la inscripción cíclica, ¿no? Ahí hay un registro que se va a reactivar cada situación. Por ejemplo, yo sé que no al lugar, pero solo es un ejemplo que explica el sueño, cómo se forma un sueño, ¿sí? Entonces, el sueño se va a formar por la reactivación de las huellas némicas a partir de situaciones que en este momento se vivieron y que al reactivar esas huellas némicas pues nos va a formar ese sueño. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. ¿Qué más? Cuéntame. Eso es en cuanto al honrar precisamente a nuestros padres y nuestros ancestros, que ese es un error como que muy común, pero a veces sí tienen la misma carga emocional o trágica. Vamos a hablar de un ejemplo bien sabido por México. ¿Quién no conoce a Silvia Pinal? Tenía su hija que se llamaba Viridiana, ¿no? Que tuvo obviamente un accidente y ella obviamente pues toda la familia, ¿no? Con el dolor a cuestas y demás. Y su hermana Silvia, hija de Silvia Pinal, para honrar a su hermana, dice, le voy a poner a mi hija también Viridiana. Y a la edad de 8 o 7 años se muere ahogada en la alberca. Entonces dices, ¿casualidad? Que las dos se llamaban Viridianas y no llegaron ni a la mayoría de edad. ¿O qué está pasando ahí? Pero son esas cuestiones que ya se entendieron de ya nadie se vuelve a llamar Viridiana en esta casa, porque quién sabe qué pasó, ¿sabes? Bueno, me parece, ahí sí hay como algo turbio, raro, ¿no? Turbio, porque en el trabajo de Hellinger dice, cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su espacio, pero además se le tiene que honrar, sí, ¿no? Al legado de cada uno. Pero ya más allá, es como quién no lo ha hecho. En todas nuestras familias existe un Juan, o sea, por ejemplo, en mi caso es Juan abuelo, Juan papá, Juan hermano, Juan primo, Juan, o sea, ay, güey. Y a todos les gusta el mismo deporte, ¿no? Y todos tienen algo, ¿no? A todos les gusta bailar, ¿no? A todos les gusta echar la X, ¿no? ¿Sabes? Mire, de pronto el nombre que nos coloca es bien importante. Por ejemplo, vamos a decirlo, González, Martínez, ¿qué significa el apellido? Hijo de Martín, ¿sí? Hijo de Martín, hijo de Gonzalo, sí. Es decir, en nuestro nombre nos da identidad. Que se supone que tienes que ser igual, ¿no? O le busca, como yo me llamo Juan, ¿no? Y mi papá era así, pues obviamente tengo que tener alguna similitud. O en ese afán de honrar, sí, haré eso, ¿sí? Y de pronto se hereda hasta el apodo, se hereda la profesión. Sí. Por ejemplo, tenemos que tarde que temprano hablar profundamente de la orientación vocacional, sí, por ejemplo, sí. ¿No? Decía un papá, doctor Varela, colabóreme por favor para que mi hijo estudie Derecho. Ahora, ¿sí? Pues ¿cómo que quiere que estudie Derecho? Pues viene a un estudio para que él vea cuál es la profesión más ad hoc. No, lo que pasa es que yo soy abogado y ya tengo la historia, los libros, el despacho, las relaciones, pues quiero que él esté ahí. Señor, ¿por qué no se va a la Escuela Libre de Derecho? ¿Sí? Observa y por ahí un chavo que le guste, pues lo adopta, para que ya tenga un hijo abogado. Y deja que su hijo haga lo que quiera hacer, porque le vamos a romper su vida. Ahora, si en una de esas quiere ser abogado, está bien, pero mi primer trabajo clínico es desatrapar al hijo de la influencia del padre de ser abogado. Sí. Si después de eso quiere ser abogado, está bien, pero no sin antes hacer el intento de que no, por medio de la identificación, ahora resulta que yo también quiero ser abogado. Sí. Voy a decir otra vez. Para que esté orgulloso de mí. Sí, claro, voy a decir otra cosa, aparentemente no al lugar. Yo veía a mi hija en su desarrollo y va a ser psicóloga, seguro, o algo del arte, porque es bien buenaza para ciertas cosas. Y cuando me dijo, voy a estudiar X cosa, bueno, química, y dije, ¿y eso qué tiene que ver con psicología?
y afortunadamente está haciendo su vida. Y un día le dije, oye, hija, ¿por qué no estudias psicología? Ay, ¿cómo crees? No, fuchi, casi dice, Sí, ¿no? sí. Entonces, qué padre, porque quiere decir que está haciendo sus propias cosas. Ah, sí. Lo que no significa que si hubiera decidido estudiar psicología esté mal, Ujú. siempre y cuando sea su propia lucha, por decirlo así, Ujú. ¿no? Su vocare, Sí. ¿sí? Vocare Sí que- significa, perdón, el No, llamado, adelante. el llamado, de ahí vocacional. Venga. No, hablando precisamente de las vocaciones, ¿no? O sea, tú puedes aprender cualquier cosa, Ujú. cualquier habilidad, pero la vocación es con lo que uno nace. Ujú. A lo mejor dices, yo quiero ser cantante, pero mi papá quiere que sea arquitecto. Pues igual y sí te saco la carrera y hasta con buen promedio y todo, y lo voy a hacer, voy a trabajar en eso, pero voy a vivir frustrado porque no era lo que yo quería hacer en la vida. Ahí está el Pepe Aguilar. Obviamente viene de generaciones de música ranchera y él dice, a mí me encanta el rock pesado. Y yo quería cantar rock y mi papá dijo, estás equivocado. Y lo intentó y le fue mal. Ujú. Pero precisamente por esta parte, bueno, te honro, quiero que te sientas orgulloso de mí, lo voy a intentar, lo voy a hacer, pero por dentro estás mal, porque dices, no era lo que yo quería. Y me parece que desatrapar al hijo de los padres, a la hija de la madre, es bien importante. Ujú. Porque eso de tengo que ser como el otro, híjole, qué gran carga. Qué pesado. Sí. Aunque Hellinger, otra vez me voy a regresar por ahí, puntualiza. No en los hijos meramente, o sea, sí hay como darle lugar, lo que hablábamos de los órdenes del amor, pero él puntualiza en dar y honrar a los padres, a pesar del dolor. Eso es algo que puntualiza mucho este señor, porque dice, a pesar de lo que te causan, a pesar del dolor, a pesar de todo, hay que honrarlos, porque si no los honras, algo en tu vida nunca, jamás va a tener equilibrio. Y ahí nos vuelve a regalar esa carga donde dices, a la madre, o la arreglamos o la arreglamos. Y digo, Ujú. yo lo digo así, pero y es que sí es real. O sea, yo podré decir, a mí no me gusta la forma en que es mi mamá o mi papá, y no por eso lo voy a anular. Me parece, yo como psicóloga diría, todos aprendemos en un consultorio a leer la historia del otro, deberíamos, ¿no? Sí. Para desde ahí decir, ok, esto es lo que sí me sirve, esto es lo que no, pero ¿cómo lo voy a hacer? No es lo que ella es, ni lo que me hizo, ¿qué es lo que yo voy a hacer con lo que me hizo? Ujú. Ujú. Como decimos, Clau, la psicoterapia no se da en los 40, 50 minutos con No. las que se vive en el consultorio, sino lo que sucede en la vida con lo que acá develamos, con lo que acá descubrimos. Y bueno, hablando un poquito de este alemán que además fue sacerdote y que una parte de la religión dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pues es que hasta ¿Sí me todo, hasta explicó? la religión, ¿sabes? ¿Sí me explicó? Ujú. Y entonces, sí de pronto, darle ese lugar a no solo a la herencia solo biológica de los padres, sino intrapsíquica, sí es bien importante. O sea, yo no estoy negando a mi padre, no estoy negando a mi madre, Ujú. sino estoy entendiendo que soy parte de ellos, siendo yo, y que me tengo no que liberar estrictamente, sino marcar mi propia ruta, y eso es honrar. Ujú. Es decir, no te cuestiono para criticando, sino cuestiono para saber qué quiero de eso. Ujú. Sí, Y es que, profe, Ujú. esto va más allá en esta dinámica o en esta herramienta que nos regala Hellinger, porque en los estudios que él aporta se dice que cuando uno tiene problemas con el dinero, ejemplo, hay un tema que no se ha resuelto con la figura paterna, ¿no? Y si de repente ocurre alguna situación donde tienes el dinero pero nunca te rinde, hay un conflicto con la mamá, y entonces digo, esto va más allá, porque tendríamos, y digo, se les invita a que no solamente se queden con la poca información que nosotros podamos darles, sino que le lean, porque esto suena como muy conflictivo, muy así como de, ¿qué está diciendo Muy Claudia? revuelto, ¿No? Ujú. Pero es real, porque si nosotros hablamos como de la figura paterna, nosotros rápidamente diríamos, es el proveedor, ¿no? Y es el que nos cuida, figura. y es el que dice qué se necesita, y ahorita resuelvo. Lo que hoy en día dice, ¿con quién andas? No, está, porque sí resuelve, ¿no? Ajá. Y entonces, Pero es malo. ajá, ¿no?
Entonces, tantas cosas que tienen como una base del cómo y para qué. Entonces, el honrar a papá y a mamá no solamente es porque alguien lo dijo, sino porque nos regala esta estabilidad para nosotros llevar también un control, un equilibrio. Claro, porque pareciera que si no fuera así, entonces yo voy a cargar algo que nadie quiere. La culpa. Ajá. ¿Sí? La culpa. Que se la depositamos al otro. Sí, claro, y que siempre es bien interesante. Y esto, Claudia, que usted está diciendo, por ejemplo, en torno al dinero, sucede mucho, porque la consulta privada y toda la consulta deberían, de entrada no es gratis. Pero no estoy hablando solo de dinero. Al final el dinero es la representación de los vínculos precisamente. Es decir, la consulta cuesta porque debe tener un significado afectivo el tema del dinero. Sí se monetiza, por supuesto, pero pasa por el lado también del valor. ¿Sí? Si una persona no valora lo que está haciendo, no le pone, por ejemplo, empeño. Si yo no le cobro la consulta, dice, pues hoy no voy. No te cuesta. Sí. En cambio, si le cuesta, es bien interesante, ¿no? Y lo mismo pasa con la familia. Hay hijos que dicen, mi papá sí ha trabajado mucho, le ha costado todo esto y valoran su trabajo. Pero hay madres o padres que desvalorizan la otra parte, ¿no? Por ejemplo, dicen los niños, es que yo no tengo papá. No, es que si tienes un papá, que no viva contigo es otra cosa, ¿sabes? Pero la mamá o el papá empiezan, ¿no? Es que como no viven, no tiene mamá, no tiene papá. No, sí viven, pero no viven con ellos. Para no quitarles como esta parte, ¿no? Como dices tú, de sea lo que sea su papá y su mamá. O aunque estén muertos, tienen un lugar. Claro, exactamente. Déjenme leer algunos comentarios, Sí. compañeros, por favor. Es complicado. Sí, Joana Guerrero, saludo a los tres, tema de 10, soy fan de los tres, gracias. Gaby Rojas, saludos. Gaby. Sara Mireles, saludos. Sara. Bere Mireles, el honrar a los padres es un mandato de Dios, y no solo con el respetarlos, sino también ayudándolos económicamente. Dios prospera a los hijos buenos. Y este tema que por supuesto es una postura muy, muy particular e interesante, y además que nos llena porque hay una satisfacción. Y habrá que decir que también, Bere, a menos que yo me equivoqué, pero Claudia, Leti, reparen lo que digo, si es que lo digo mal. Es un tema de reciprocidad. Es decir, mis padres me dieron lo que pudieron darme, aún no lo bueno, porque tal vez y no de mala intención lo hicieron, pero me dieron lo que tenían que darme. Es decir, me amaron como me pudieron amar, e incluso me amaron como aprendieron a amar. ¿Sí? Y que ahora, por su situación particular, incluso por su edad, pues resulta que nos toca. Nos toca devolverles el tiempo, devolverles, más allá del dinero, creo que sería impagable, esta cosa, y creo que es a lo que Bere se refiere con el tema de honrarlos, devolverles el afecto, devolverles lo que, es que ni siquiera es devolverles, amarlos recíprocamente como ellos nos amaron a nosotros. Bien decirlo, luego hay papás que se quitan de la boca, ¿no? Sí. El pan para dártelo. Pues, sí. ¿no? Obviamente bueno, también esa reciprocidad. ¿Sigo? Sí, por favor. Buenos días, Laom. Yo soy papá soltero y tengo 16 años de separado. Y desde entonces yo vivo con mis 3 hijos. Y lo que a mí me ha funcionado es... ¿Darlas? ¿Dónde? Ya me perdí. ¿Es Y lo darles que el es mismo darles valor? el mismo valor y las mismas responsabilidades y la misma libertad, pero sobre todo la misma atención. Mis hijos hoy en día son unas personas muy independientes a mí, pero somos muy apegados como familia, por darles ese espacio independiente y atenciones en conjunto. Siento que eso es algo que como padres tenemos que hacer, es darles libertad de opinión y decisiones, atenciones personales y en conjunto cuando se requiere, darles la misma libertad cuando tenemos un hombre y una mujer, ser a la par con los dos. En mi caso me ha funcionado muy bien, mis hijos son muy jóvenes y cada uno tiene su propio proyecto de vida. Órdenes del amor. Lalis Tapia, mi cuñado soñó una reunión con la familia de mi papá y alguien golpeaba a mi hermano y mis sobrinos. Cuando me dio la descripción de ese alguien,
pensé en mi abuelo. Le mostré la fotografía del primo que más se parece a él y él dijo que era muy parecido a quien él soñó. Ellos no tuvieron mucho acercamiento con mi papá y por ende con su familia. Luego entonces, ahí se manifestó el linaje paterno, es pregunta. Te decíamos que puede sonar medio, ¿no? Acá medio turbio, pero a ver, ¿cómo explicas eso? Bueno, habría que conocer un poquito más profundamente, porque de entrada sí la teoría pues nos da luz. Pero no se trata de embutir la teoría en el caso, ni el caso en la teoría, sino de alguna manera irlo entendiendo. Por supuesto, entendí en el caso de Lalis que es un sueño, y el sueño por definición es la satisfacción del deseo, pero si lo entiendo así, sin explicar, entonces pareciera que ese era el deseo, y el deseo no es lo que sueño, el sueño ya está deformado, porque el deseo pasa por otro lado. Entonces, habría que interpretar esta situación. Sin embargo, por donde entiendo que se está percibiendo la situación es que hay cierta similitud en imagen de la presencia del abuelo en ese primo que además golpea. Entonces, pareciera que es el abuelo que quería golpear al hijo, etcétera. Por eso hay que entenderlo como más en detalle, ¿no? Se tendrá que saber el contexto, claro, la historia que hay del hermano con el abuelo, ¿no? O sea, con ellos que ajá, y por qué yo sueño el conflicto, claro. O sea, por qué yo tendría que ver, o sea, por qué a mí, Claudia, se tendría que hacer una representación en mi sueño de por qué mi abuelo le pegó a mi hermano. ¿Cuál era el conflicto? O sea, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Porque igual y se tiene que revisar algunos pendientes. Claro, porque Incluso. Porque yo le diría, si la interpretación del sueño fuera literal al texto, entonces yo diría, no es el abuelo el que le pegaba a esa persona, eres tú por medio del abuelo que en tu deseo quieres pegarle al otro. ¿Sí me explico? Sí. Pudiera ser. Entonces de pronto no es tan ¡Qué simple. loco! No es tan simple. Sin embargo, bueno, sí, es bien importante que vayamos nosotros dándole luz a esta situación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, me encanta, Clau, la aportación del Laón. Bueno, primero felicidades, porque normalmente hablamos de una mujer que se desarrolló con sus hijos, y de pronto hablar de un hombre que se desarrolla con sus hijos, híjole, como no es común, no es tan común, entonces es loable. Y yo diría, pues bien, por ti, ¿no? Y fíjese cómo este tema se va con los roles que tiene, ¿no? establecidos, porque no, ahorita, digo, tenemos poquito tiempo, pero lo de las constelaciones como que vamos ya en decline, ¿no? Y está perfecto. Ahorita en las redes sociales ocurre todo un show, ¿no? Con este cuate futbolista, en donde hay muchísimas mujeres que están muy ofendidas, y digo están porque a mí ni al caso, donde este cuate hace mención meramente de los roles, ¿no? Donde, ¿cómo? O sea, ya de hasta memes de todo tipo, ¿no? O sea, es como de, ¿cómo? O sea, tú quieres que yo sea proveedor y yo haga esto, pero tú no limpias la casa, interesante, ¿no? Y tendríamos que tener un chip, todas las mujeres, en donde nos recordemos qué lugar ocupamos, ¿no? Porque yo desde mi humilde opinión digo, güey, o sea, aunque me pague un hombre o no me pague, yo sigo limpiando mi casa. Exactamente. O sea, ¿cuál es el tema aquí? No es de ser más o menos, ¿sabes? Pero es obvio que si tu pareja trabaja y tú no, pues tú vas a trabajar en casa y va a trabajar afuera. O sea, se supone que es un trabajo, tienes que formar un equilibrio, ¿sabes? Claro. Un equilibrio. Yo diría, sin querer meterme, porque no me interesa hacer o al revés, a veces trabaja la mujer y el hombre es el que dices, pues ahora tú no vas a trabajar, tú ayúdame en casa y todo padre, ¿no? Por eso decía Leti, no me quiero meter en el tema profundamente porque no pretendo ser funado, pero pienso de pronto que este es un tema de lenguaje. Los acabo de escuchar y dicen, él trabaja y yo ayudo. A ver, espérame tantito. O los dos son ayuda o los dos son trabajos. Sí, porque tan loable, el salir a producir y traer los recursos, como quien está en la casa también trabajando para que esos recursos funcionen. Y que no es valorado. Y que tiene que ser valorado. Sí.
pero eso es a nivel, digamos, de la comunicación, dice Claudia, en equipo. Antes era bien padre hasta decir, es que soy ama de casa, ¿no? Y ahora, ama de casa, nada más te gusta estar estirando la mano, ¿no? Pues yo pues diría el que trabajo no es nunca se muy acaba, fuerte. Ser ama de ¿sabes? casa no es cualquier cosa. ¿Qué hiciste todo el día? Vayan, por favor, No, o a sea- la bibliografía de el programa Federica Peluche. Y esa es la bibliografía. Ajá, de hoy. Vayan a buscar el capítulo donde Ludovico y Federica cambian roles. Y roles. ella No se va a la aguanta. oficina y él se queda, De verdad. Y le da su De hecho, pan- mi referencia Oye, bibliográfica. Su sándwich de atún. De hecho, con la había lata ahí no sé si completa. se acuerdan de un programa donde salía Maribel Guardia con También, Mauricio Castillo, ¿no? Donde exacto. ella era la que trabajaba porque él se queda obviamente sin Referencia empleo. bibliográfica. Y él se queda de chacho, ¿verdad? En la casa y con los niños no daba una. Y no por demeritar, pero obviamente no se le da el valor a que el trabajo de casa no es valorado, no es pagado. Digo, no por nada también quien luego te ayuda te cobra, porque dicen, no, Y barato no es. No, porque nunca se acaba, ¿sabes? No, pero me parece que sí debe ser valorado. Bueno, No, yo, por supuesto. yo lo valoro mucho. ¿Y sabes por qué? Debería. Porque Debería. además lo hago. Sí. Sí, porque además lo hago. Entonces, Y trabajan, perdón que te interrumpa, aunque trabajes o no trabajes, porque ves que trabajan las dos personas, igual nos dividimos las tareas, pero de todas maneras lo tienes que hacer, ¿sabes? Vamos Y a si hacer no, un programa ahí empieza el- del 50-50 que ya además nos lo han pedido de manera privada a nuestra página de Instagram de En Sintonía. Por favor, síganos. Ahí ya nos escribieron de un programa del 50-50 que, por supuesto, y de antemano Ay, no, digo, qué polémico. no existe. No existe. Bueno, ya. Claudia. No, Ay, No existe. Y las funadas vamos a hacer nosotros. Pero tenemos que dar referencia y hacer un trabajo Pues como para sí. decirles por qué. Porque Bueno, empiezan, es que son feministas. sí, no. No, nada más lo que es. Pero entonces, bueno, regresando y porque ya nos queda bien poquito tiempo, Leti, ¿cómo podemos, porque ya hemos hablado del poco a poco, digo, yo traía mis 8 pilares acá, yo... Pues sí los bien haciendo, desmenuzamos. todos están desmenuzados, o sea, afortunadamente, pero en este programa de Hellinger también nos dice, y creo que esta es una parte bien interesante porque es una forma de poder cerrar hasta cierto punto lo que es una constelación. ¿Por qué se involucra la parte espiritual? Precisamente para honrar a aquellos que ya no están, para sanar todas esas heridas emocionales que no se ven, ¿no? Porque obviamente pues no son físicas, y que además traen herencia y carga emocional de nuestros ancestros. Entonces aquí lo que se busca es comprender, Para el 70. Ajá. aceptar, perdonar todas las cosas que padecieron nuestros ancestros y que de alguna manera quizá nos tocó heredar. Tenemos que aprender de lo bueno y de lo malo que nos hayan dejado en la vida, como dices tú, ¿no? Padres buenos o no, de algo siempre nos van a dejar una enseñanza, ¿sabes? Y un aprendizaje. Entonces tenemos que honrar lo que nos dejan, no nada más nuestros padres, también nuestros antepasados, y nosotros tratar de reparar el daño en medida de lo posible a las futuras generaciones, porque si no eso nunca se va a acabar y va a ser un bucle interminable, que de por sí lo es. Y yo aportaría solamente un poquito a lo que dice Leti, que Hellinger dice, hay un rollo espiritual muy marcado en todas mis sesiones porque hay una conexión con el ancestro. Sí. Y entonces desde ahí estamos teniendo un ambiente muy espiritual que no tiene nada que ver con lo religioso, ajá, donde hacemos esta conexión como del espíritu, Sí, ¿no? sí, sí. Del Que ya no está, ¿no? de esto que tenemos acá dentro. Dice María Concepción, saludos, gran programa, interesante, desconocía muchas cosas sobre las constelaciones, gran aportación, siempre aprendemos algo nuevo. Gracias, María. Beli Mireles, me invitan para el 70-30. Es correcto. ¿ella da el 70 o el 30? No lo sé. Ah, pues, Beli entonces- Mireles, yo le llamo maldiciones generacionales. Ya llegaste muy al final, Bere, ya no podemos como replicar demasiado. Llámese enfermedad, idolatría. Yo quisiera decirte algo, hermana. Cuando se dice maldiciones generacionales, me parece que es una carga energética bastante
complicada, porque hasta la enfermedad, Sí. cuando la comprendemos, la conocemos y la aceptamos, viene una gran bendición de darnos la oportunidad de conocer de ella y poder reparar nuestro cuerpo. Entonces, porque la enfermedad como tal, dentro de también el trabajo de Hellinger, dice que la enfermedad es un reacomodo de nuestro cuerpo, es la oportunidad de recuperarlo. Entonces tendríamos que aprender ahí un poquito más de Hellinger, porque Hellinger tiene una gran aportación en la biodescodificación de enfermedades, que es otro tema bien interesante y que ya tengo quién va a venir también. Así Y que, que hablando precisamente de eso, de las enfermedades, ¿no? Heredadas o no, hay que entender el trasfondo. Por ejemplo, la abuela, hay un caso, una abuela, ¿no? Que perdía a los bebés estando embarazada, a veces se le lograban, a veces no, porque obviamente era agredida y lo que tú quieras. Ella, en el afán de decir, yo ya no quiero ser mamá porque cada que me embarazo me golpea porque piensa que es mi culpa, ¿sabes? Entonces dice, mejor yo ya no quiero tener hijos. ¿Cómo se queda esa idea introyectada, no? Que después una de sus hijas, ella sí quería ser mamá, No podía. y no podía, y de 5 intentos logró 2, ¿no? Y la nieta, ahora sí, no puede tener hijos. Entonces, es el miedo de la abuela que se queda, ¿no? Introyectado en el inconsciente, y que hay que sanar esa parte de abuela, no pasa nada, dar vida es lo mejor, ¿no? Y date la oportunidad. pero que si lo de vemos sanar. desde una maldición, desde ahí le estamos dando una carga energética bien complicada, ¿no, profe? Sí, porque obviamente Porque no el profe todas las quiere sagas hablar. son malas, pero a ver, para que A ver, cierre, hable, para que Ya, diga por que fin. lo dejamos hablar. No se preocupe, voy a hacer un programa solo. Ay, no creo. Ya No nos se vayamos. A la mera hora les voy a decir, Claudia, la extraño, venga a hablar. Venga a hablar. Quiero saludar a Diana Carech, que nos está viendo. Diana, muchas gracias por escucharnos y vernos. Sí, de pronto esta parte simbólica con la que una persona nace, es bien interesante. Yo diría que todos los niños son deseados y no todos los niños son planeados. No es lo mismo. No es lo mismo. Y cuando digo deseo, hace rato yo utilicé la palabra deseo, nos tendríamos que remitir al banquete de Platón para hablar del deseo, etcétera, que en resumen diría por temas de tiempo es la completud, ¿sí? El deseo de completud, el deseo de pertenecer. Sí. Y a veces esa carga de deseo que la dejamos a nuestros hijos. Y eso a veces ellos la van viviendo. Digamos, a veces quien vive una vida que no le pertenece porque está viviendo el deseo, por ejemplo, de los padres. Sí. ¿Sí? Está viviendo el deseo de los padres y eso es lamentable. Debe vivir su propio deseo, no el deseo del otro. Esto es muy interesante, ya tendríamos que profundizarlo, pero por lo pronto sí es menester decir que la percepción que cada persona de sí mismo tiene y cómo enfrenta su vida tendrá que ser más que respetada y entendida por la persona misma de entrada para poder manifestarse. Y que si se percibe atrapado en la persona del otro, en el deseo del otro o en la vida del otro, entonces es necesario que haga un trabajo desde las constelaciones familiares, desde la psicoterapia de la Gestalt, desde la terapia cognitivo-conductual, desde el psicoanálisis o lo que te resuelva esta situación, porque es bien importante que tengamos una vida vivible y no una vida sufrible. Así es. ¿Qué tal? Concluye, Leti, ¿cómo concluirías? Concluyo con unas bonitas recomendaciones. Si quieren adentrarse obviamente más a este tema, como decíamos, no te quedes con el programa, con el libro, con la película, con lo que quieras, pero obviamente son recursos que te pueden servir. ¿Te gusta leer el libro? Hay muchísimos, ¿verdad? Pero te recomiendo el de Este dolor no es mío, de Mark Gulling. O dices, yo no soy de libros, yo le entiendo más a la peli, a la serie y demás. Bueno, hablábamos, ¿no? Que está la serie de Mi Otro Yo, que más o menos tiene que ver con este libro, con constelaciones. Yo acabo de familiares como terminar tal. esa serie. Está muy padre. Hay una película que se llama la de Romper el Círculo, que habla igual de romper patrones transgeneracionales, y la serie de Ángela, también, que habla de toda esta serie, serie de cuestiones que vimos, y que a lo mejor algo te puede caer 20, algo te puede decir, ya vi, y quizá esta terapia alternativa puede ser la mía.
busca consteladores, sí, hay muchos buenos coach, pero si es psicoterapeuta, mejor, porque luego hay temas bien difíciles que si no te saben sacar, te van a atorar peor ahí, o te va a costar más trabajo salir. Pues yo me despido aquí con, dice Bere Mireles, hermana, tenemos mucho que debatir, para luego es tarde. Me encanta, porque además me parece que para un buen debate pues hay que tener buenos fundamentos y afortunadamente tengo las mías. Bueno, y por otro lado, las constelaciones solamente es una alternativa. Sí, O sea, eso es importante que lo sepamos. Es una alternativa que quien se sienta llamado y pueda resolver, qué padre. Hay otras personas que con ir al parque y sentarse abajo de un árbol grandotote pueden hacer un gran trabajo de introspección y también qué padre. Me parece importante lo que dice el profesor, porque aquí tenemos que buscar de dónde agarrarnos para vivir en paz y tranquilos, ya ni siquiera felices, ¿no? Que es algo como esporádico, sino vivir una vida tranquila. Que yo creo que es lo más cercano a la felicidad, tranquilidad y la paz. Es el estado más padrísimo que podemos tener cualquier ser humano. Y yo me despido mandándole un abrazo y un beso a mi hermana Leslie, que hoy cumple años. Hermana, te amo. Nos vemos al ratito para tomarnos un buen café. Hay otro comentario, dice la hagan uno de las vidas pasadas. Híjole, es un temota que tendríamos que buscar a alguien que venga. De hecho, le había mencionado que Hellinger tiene una gran aportación en todo lo que tiene que ver con biodescodificación, que es un tema bien cañón, que tiene que ver mucho con vidas pasadas, con estas enfermedades hereditarias y muchas cosas, pero ya nada más estoy esperando a que me digan. Sí, ya solamente estoy esperando a que esta persona me diga, me dé el sí. A ver cuándo viene, ojalá que se decida. ¿Ya puedo hablar? Ya. Ay, pues es que otra vez otro comentario. Saludos a los tres, bendiciones, muchas gracias por darnos un programa maravilloso. Ay, muchas gracias. Y ya se viene nuestro aniversario, ya casi estamos por cumplir un año de este programa, gracias a todos ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Sintonía y en Signa por Facebook y Instagram. síganla e Instagram y da todos tus redes. TikTok, Facebook, ya saben dónde encontrarme con el nombre del libro, Flores que matan, historias de almas rotas, o igual en TikTok con el mismo nombre, por ahí andan buscando. O como la psico, ya saben. Cuídate, Leti, que por ahí te andan buscando. A ver, profe, quería hablar. Nada, despedirnos solamente. Muchísimas gracias a quien estuvo presente, muchísimas gracias a quien va a ver este video más tarde, a quien lo va a ver después en YouTube. Compartan. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela, todos los martes a las 10 de la mañana. Y como bien dice Claudia, no sé cómo vamos a festejar ese primer año. Pero ojalá esté todavía Alejandro acá escuchándonos, viéndonos. Danos una idea, Alex. Y obviamente presupuesto. No. Se reciben aportaciones para... 999. para el festejo. Buenas tardes, buen provecho. Gracias, Bye. hasta luego. Bye. Bye.